Este es el país de Kouka, un lugar actualmente gobernado por el rey, pero no hay príncipe heredero ni reina para heredar el trono. Solo tiene una hija de 15 años, la princesa Yona. Debido a que es un país pequeño, a menudo es codiciado por las naciones circundantes, por lo que las guerras frecuentes son inevitables. Sin embargo, por algún milagro, durante los pasados 10 años desde que el anterior rey falleció, el país ha estado completamente en paz. Se suponía que la princesa Yona asistiría a la ceremonia del rey, pero ella decidió no hacerlo porque aún no había encontrado un atuendo adecuado que le gustara, y por eso la ceremonia terminó sin ella. Yona siempre estaba preocupada por su cabello, aunque su padre pensaba que ella era muy hermosa. No podía entender por qué su cabello era tan rizado y rojo ardiente. Uno de los 5 generales, Hak, vino y se burló de su cabello. La razón por la que Hak se atrevió a molestar a la princesa fue porque él y la princesa Yona habían sido amigos de la infancia. Hak informó a Yona que Su Won vendría pronto. Al enterarse de la noticia, la princesa salió corriendo rápidamente. Su Won también era un amigo de la infancia de Yona, aunque tenía 3 años más que ella. Más tarde, ella se encontró con Su Won después de muchos años, y él planeó quedarse una semana para celebrar el cumpleaños de Yona. Su Won luego salió corriendo para saludar al rey mientras Yona seguía un poco malhumorada porque Su Won todavía la trataba como a una niña. En el pasado, Yona a menudo se sentía triste por la muerte de su madre. Entonces Su Won había decidido asumir el papel de figura materna para Yona, por lo que siempre consideró a Su Won una persona importante en su corazón. Al día siguiente, Yona salió corriendo para buscar a Su Won y escuchó que él estaba teniendo un partido de tiro con arco con Hak. Ella fue al partido para ver y decidió que quería aprender tiro con arco de Su Won. Sin embargo, el rey no tenía intención de dejar que su hija tocara armas. Pero luego Su Won inesperadamente invitó a Yona a montar a caballo con él, y ella aceptó y bajó corriendo. Hak ayudó a Yona a subir al caballo, y Yona notó que Su Won parecía muy familiarizado con ser amable con las mujeres, por lo que debió haber tenido bastantes chicas prestándole atención. De hecho, Su Won había recibido muchas propuestas de matrimonio, pero nunca había aceptado ninguna. Yona no quería parecer infantil, así que presumió de que ya había aceptado una propuesta de matrimonio de Hak. Hak estaba desconcertado, sin entender lo que estaba pasando. Su Won felicitó a los dos, lo que hizo que Yona se preguntara por qué creía esa mentira. Más tarde, Yona habló con su padre y se dio cuenta de que él no apoyaba que ella estuviera con Su Won, aunque Su Won era realmente talentoso y también era el hijo de su hermano mayor, el rey anterior, lo que significa que llevaba sangre real. El rey todavía se negó a permitir que Su Won se convirtiera en rey casándose con Yona. Admitió que realmente era un cobarde, pero él no permitiría que Yona sufriera el mismo destino de ser lastimada por personas malvadas como lo había sido su madre. Yona entonces se fue enojada y de repente fue abordada por una figura sospechosa. Temía que este pudiera ser quien planeaba hacerle daño, como había dicho su padre, así que huyó, pero la persona la persiguió. Yona fue encontrada por Su Won y ella le contó lo que había pasado, pero Su Won no vio a nadie afuera. Al ver que Yona estaba muy inquieta, él quiso llevarla a Hak, pensando que los dos estaban comprometidos. Pero Yona confesó honestamente sus verdaderos sentimientos, que solo tenía sentimientos por Su Won. Su Won trató de mantener su distancia y admitió que estaba luchando por ver a Yona como una mujer joven. Él sabía que tenía que dejar de verla como a una niña, y en ese momento, todo lo que Yona necesitaba era ese reconocimiento de Su Won. Ella no sabía mucho sobre los asuntos del país o lo que significaba ser un rey, pero lo que sabía era que todavía amaba profundamente a Su Won. 5 días después se celebró la fiesta de cumpleaños de Yona. Su Won llevó a Yona a un lado para darle una horquilla. Ella pensó que su cabello no se veía bien con una cosa, pero Su Won dijo que le gustaba su cabello, lo cual hizo que, por primera vez, ella se sintiera orgullosa de su cabello. Luego Hak interrumpió a los dos y Yona decidió regresar a su habitación para descansar. Hak informó a Su Won que sentía que algo se había infiltrado en el palacio. Cuando se enteró de que Yona también había tenido un incidente antes, él le pidió a Su Won que la vigilara mientras aumentaba la seguridad del palacio. Esa noche, Yona quiso ir a ver a su padre para hablar sobre Su Won, pero cuando llegó se dio cuenta de que la habitación de su padre no estaba cerrada con llave y no había guardias vigilando. Al entrar, ella estaba completamente sorprendida al descubrir que Su Won había asesinado a su padre. En ese momento, Hak estaba de guardia y se encontró con Min-Su, uno de los guardias personales del rey. Los dos hablaron por un tiempo sobre Yona y Su Won. Mientras tanto, Yona estaba siendo llevada para ejecución cuando Hak llegó repentinamente y la rescató. Hak quería saber qué estaba pasando y exigió una explicación de Su Won. Retrocediendo un poco, Yona todavía no podía creer que Su Won fue quien mató a su padre.
Pero Suwon había estado esperando mucho tiempo por este momento. Los soldados del lado de Suwon sabían que no muchas personas estaban al tanto de la situación aún y que solo necesitaban vigilar a Hak. Sin embargo, Hak los descubrió y exigió que se explicaran. Cuando los enemigos desenvainaron sus espadas, Hak no se molestó en hacer más preguntas. En ese momento, Suwon le explicó a Yona que su padre siempre había sido considerado como un cobarde que temía la guerra, pero por eso se había convertido en un rey amable y benevolente. Hace 10 años, el rey anterior, en lugar de pasar el trono a su hijo mayor, el padre de Suwon, eligió pasárselo al padre de Yona. El padre de Suwon no tenía deseos del trono e incluso estaba dispuesto a luchar en las líneas del frente para proteger a su hermano menor. Sin embargo, el padre de Yona fue quien mató al padre de Suwon, por eso Suwon estaba decidido a vengarse. Desde el principio, Suwon no tenía intención de hacerle daño a Yona, sabiendo que rara vez visitaba las habitaciones de su padre. En ese momento apareció un hombre llamado Kai, y al darse cuenta de que Suwon había completado su tarea y que Yona había visto todo, quiso matar a Yona para silenciarla. Luego derribó una vela encendiendo la habitación en fuego, lo que obligó a los soldados y a Kai a apagar las llamas. Aprovechando esa oportunidad, ella escapó. Yona todavía no podía aceptar la verdad sobre Suwon, pero fue capturada rápidamente de nuevo, solo para ser rescatada por Hak poco después. Originalmente, Hak no quería ser el tercero en discordia entre Suwon y Yona, pero se había vuelto sospechoso después de ver muchas caras desconocidas entre los guardias reales, así que le preguntó a Suwon sobre toda la situación. Yona estaba muy feliz de que Hak todavía estuviera a su lado, porque había recibido órdenes del rey de proteger a la princesa a toda costa. Costos. Luego Hak preguntó dónde estaba el rey y se enteró de que Suwon lo había asesinado. Enfurecido, Hak se lanzó hacia Suwon y exigió respuestas. Quería saber por qué Suwon mataría a un rey que despreciaba la guerra, especialmente cuando sabía que Suwon nunca había deseado el trono. Pero Suwon creía que este país no necesitaba un rey débil. Kai sabía exactamente quién era Hak y cuán fuerte era, pero como Yona había sido secuestrada, Hak se vio obligado a soltar su arma. Hak fue luego rodeado, pero de repente una flecha voló y lo ayudó a liberarse para escapar con Yona. Luego se reunieron con Min-Su, quien había disparado la flecha. Hak confió en Yona a Min-Su y avanzó para despejar el camino. Los tres encontraron un lugar para esconderse, pero no pudieron encontrar una manera de escapar porque había demasiados guardias. Min-Su decidió crear una distracción para ayudar a los otros dos a huir. Dado que Min-Su no había revelado su lealtad a Yona, no sería un objetivo incluso si fuera descubierto. Min-Su se puso la capa de la princesa y salió corriendo. Hak aprovechó la oportunidad mientras los guardias estaban distraídos por Min-Su para escapar de la fortaleza con Yona. Min-Su no tuvo tanta suerte y fue abatido por los arqueros. Los dos huyeron al bosque y Suwon envió soldados a patrullar la zona. Aunque Suwon sabía que había una alta probabilidad de que los soldados no encontraran nada, como Hak conocía el bosque mejor que nadie, todavía tenía que intentarlo. Hak luego dejó que la princesa durmiera en el bosque y a la mañana siguiente los ciudadanos comenzaron a notar cambios dentro del país. Suwon todavía no había recibido noticias de los soldados. Mientras tanto, Hak y Yona decidieron irse. Hak creía que mientras Yona estuviera viva, podían ir a cualquier parte. Yona también esperaba que Hak siempre se quedara a su lado, y Hak la abrazó para ayudarla a sentirse mejor. Los dos continuarían teniendo muchos encuentros, reclutando individuos talentosos para regresar y reclamar el país, y esta es la historia de ese viaje. Después de varios días en el bosque, Hak notó que Yona se estaba debilitando, ya que nunca había soportado dificultades o dolor antes. Hace muchos años, Hak era el nieto de un general y había captado la atención del rey, quien lo invitó a convertirse en general en el futuro. Pero Hak se había negado porque no quería involucrarse con la familia real o la nobleza, ya que le disgustaban sus intrigas y cómo se saboteaban entre ellos. Además, tampoco quería estar cerca de Yona, porque cada vez que se acercaba a ella perdía la compostura. Y justo cuando estaba tratando de evitarla, Yona vino a esconderse detrás de él, ya que alguien llamado Tae acababa de jugar con ella. Jun, el hijo del jefe de la tribu del fuego. En ese momento, Hak también se dio cuenta de que a Yona le gustaba. Suwon, aunque creía que era unilateral y no quería contárselo a nadie más, luego Hak se fue y quería que su abuelo lo llevara de vuelta. Pero su abuelo aún no estaba listo para hacerlo, dando a Yona la oportunidad de encontrar a Hak. Ella se disculpó por hacer enojar a Hak debido a su cobardía y le dio algo de fruta para restaurar su amistad. Luego, izquierda. Hak luego escuchó a los soldados hablando sobre cómo el rey estaba causando su propia pérdida de poder.
restringido, pero justo después de eso vio a Tae-jun molestando a la princesa e incluso yendo demasiado lejos, así que tuvo que intervenir para protegerla. Hak actuó como si fuera muy cercano a Yona para que Tae-jun abandonara sus intenciones. También decidió convertirse en el guardaespaldas de Yona y reveló que era el sucesor de la tribu del viento. El rey llegó entonces para resolver el asunto y creyó que Hak sería un buen protector para Yona. Desde ese momento, Hak también se dio cuenta de que este rey no era para nada cobarde, ya que estaba dispuesto a agarrar la espada de Tae-jun para detenerlo, hiriendo su propia mano en el proceso. Hak entonces recordó el momento en que la reina acababa de fallecer. Tanto el rey como Yona estaban devastados en ese momento, pero porque ella quería ser el apoyo de su padre, Yona trató de mantenerse fuerte. Su-won y Hak también querían ayudar a Yona a aliviar su estrés, así que jugaron en la nieve con ella, y por lanzar demasiadas bolas de nieve, Yona terminó enfermándose. Ella realmente quería que su padre la visitara, pero el médico real dijo que estaba ocupado. Poco después, tanto Hak como Su-won también se enfermaron, así que el abuelo de Hak vino a visitarlos. Su-won quería convertirse en general como el abuelo de Hak, mientras Hak reveló que solo era un huérfano a quien su abuelo había acogido y criado. El padre de Su-won también vino de visita, lo que hizo que Yona se sintiera aún más triste ya que el rey todavía no había venido. Algunas personas pensaron que el rey tenía miedo de contagiarse y por eso no visitó ni siquiera a su hija, pero Hak dijo que respetaba al rey, porque incluso en asuntos personales nunca los puso por encima de los asuntos del país. Yona escuchó a Hak y ya no culpó más a su padre. Esa noche Yona volvió a tener hambre, así que Su-won hizo que alguien le trajera comida. Pero la papilla que trajeron estaba bastante mala, y luego el rey entró y admitió que él mismo había hecho la papilla para compensar por no haber venido antes. Yona entonces trató de terminar todo el tazón, porque era algo que su padre había hecho con sus propias manos. Yona había deseado una vez que Hak y Su-won siempre permanecieran a su lado, pero ahora, al despertar, solo una cruel realidad la enfrentaba. El cielo que los tres solían mirar juntos ya no estaba. Entonces Hak se dio cuenta de que Yona se había convertido recientemente en nada más que un cadáver ambulante. No solo su fuerza física declinó, pero su espíritu también estaba agotado. Por eso Hak odiaba más a Su-won que a nadie por convertir a Yona en esto. Luego vio la horquilla que Su-won le había dado a Yona y decidió guardarla. Esa noche Yona intentó buscar el pasador de nuevo, pero Hak no lo sacó. Yona también intentó deshacerse de los sentimientos que tenía por Su-won, pero era imposible. Ella salió por un rato y terminó encontrándose con una serpiente venenosa, así que Hak tuvo que seguirla para protegerla y sacarla del nido de la serpiente. Él devolvió la horquilla porque parecía ser lo único que le daba fuerza a Yona en ese momento. Los dos entonces continuaron permaneciendo en el bosque. Yona notó que Hak había sido mordido por la serpiente, pero él dijo que un mordisco tan pequeño no lo derribaría. Yona no sabía a dónde debían ir ahora, ya que incluso ir a una aldea podría resultar en encontrarse con soldados, así que Hak no tuvo más remedio que dirigirse a su ciudad natal. Cuando regresaron a la tribu del viento, la gente allí se sorprendió de que Hak hubiera regresado. Ellos no sabían acerca de Yona y asumieron que ella era la chica que Hak había traído a casa como su amante. Él pidió a todos que prepararan comida para Yona y preguntó por el paradero de su abuelo. Le dijeron que el palacio había emitido una convocatoria para que los 5 exgenerales se reunieran para una reunión, así que Hak se dio cuenta de que nadie allí sabía aún lo que había sucedido en el palacio. En ese momento, los 5 generales se habían reunido y el jefe de la tribu del fuego interrogó al abuelo de Hak mientras los rumores se extendían por toda la nación de que Hak había matado al rey y secuestrado a la princesa. En este momento, Su-won dio un paso adelante y aún no culpó a Hak. Sin embargo, con respecto al asesinato del rey, Su-won no lo admitió. Su-won creía que actualmente todas las 5 tribus necesitaban formar una alianza para prevenir ataques de enemigos externos. Los otros líderes tribales estuvieron de acuerdo en permitir que Su-won se convirtiera en el próximo rey para gobernar la país, pero el abuelo de Hak no dio su opinión porque creía que ya no era un general Hak, así que si querían una opinión, deberían llamar a Hak y preguntárselo a él en su lugar. Kai advirtió que si el anciano no daba su opinión, podría ser acusado de traición. En el pasado había tratado a Su-won como a su propio nieto, así que ahora no haría comentarios. Pero Su-won anunció que en 3 días celebraría la ceremonia de coronación y esperaría que él asistiera. Esa tarde se reveló que el jefe de la tribu del fuego también había apoyado en secreto a Su-won para tomar el trono. Ambos sabían que Hak no actuaría precipitadamente en este punto para evitar afectar a Yona, y la tribu de fuego también había comenzado a preparar sus fuerzas militares para suprimir a la tribu de viento bajo Hak.
En ese momento, Jonah había recuperado la conciencia y conoció a un chico llamado Yeon, que era como un hermano menor para Hak. Yeon le preguntó a Jonah cuál era su relación con Hak, y ella dijo que veía a Hak como un amigo. Los otros chicos entonces bromearon diciendo que Hak había sido rechazado ya que Jonah no lo veía como su pareja romántica. Luego, Hak le informó a Jonah sobre la identidad que había creado para ella en ese momento. Después de terminar su comida, Jonah salió a caminar y fue saludada por una mujer mayor. La mujer había escuchado de Hak que Jonah era una doncella del palacio que no podía hacer bien su trabajo y había sido despedida. La mujer prometió enseñarle a Jonah a trabajar y la asignó para hacer la colada. Más tarde, Hak vino a ayudar, y ambos descubrieron que el arroyo del pueblo se había secado. Hak envió gente río arriba para investigar, y luego su abuelo también regresó. Estaba muy contento de ver a Jonah de nuevo. Un hombre llamado Hyang, que había ido río arriba a investigar, regresó de repente con algunas heridas. Hyang informó que la tribu del fuego había bloqueado el agua río arriba, impidiendo que fluyera hacia el pueblo. El abuelo de Hak prohibió a los aldeanos tomar cualquier acción, ya que sabía que la tribu del fuego estaba ejerciendo presión sobre él, porque aún no había aceptado dejar que Su-won tomara el trono. El abuelo de Hak ya había decidido que no dejaría que Su-won subiera al trono, porque si Hak volviera a aparecer, seguramente sería acusado de matar al rey. Durante 1980, esta vez Tae-jun apareció una vez más y parecía bastante amargado, creyendo que si Hak no hubiera interferido en el pasado, podría haber tenido una oportunidad con Jonah y convertirse en rey. Jonah estaba sumida en sus pensamientos cuando Yeon vino a llamarla para cenar, pero de repente se derrumbó. Hak y su abuelo luego le dijeron a Jonah que Jonah había sido físicamente débil desde la infancia y a menudo necesitaba medicinas. Pero en ese mismo momento escucharon la noticia de que una caravana de comerciantes había sido atacada, lo que significaba que no tendrían agua ni medicinas. Todos sabían que era un truco de la tribu del fuego. Sin embargo, Hak dijo que conocía a un médico y que iría a buscar medicina para Yeon. Hak permitió a Jean partir y ordenó a todos que no provocaran a la tribu del fuego en este momento, ya que su fuerza militar era más débil y la tribu del fuego ahora contaba con el respaldo de la familia real, lo que significaba que estarían en desventaja. Luego, Hak se reunió con Jonah en privado y ella se preguntó qué podía hacer en ese momento. Hak quería que ella siguiera viviendo pacíficamente aquí, y luego fue a encontrarse con su abuelo para discutir asuntos. Hak decidió que su abuelo debía aprobar la coronación de Su-won y reclamar su título de general. Mientras Hak dejaría la tribu para que la tribu del viento ya no fuera atacada. Aunque sabía que al hacerlo sería oficialmente etiquetado como un traidor, estaba dispuesto a aceptar eso. También quería que su abuelo dejara que Jonah se quedara aquí y viviera la vida más pacífica y ordinaria posible. Pero su abuelo se negó a permitir que su nieto viviera una vida así. Entonces, Hak invocó la autoridad del líder de la tribu para dar la orden. Esa noche, Hak pasó por la tienda de armas para recoger algunos artículos y despedirse de algunas caras conocidas. Mientras tanto, Hyun regresó con la medicina y logró salvar a Yeon. Más tarde, Jonah se reunió nuevamente con la mujer mayor y visitó la caravana de comerciantes que había sido atacada. Se dio cuenta de que estaba arrastrando a las amables personas aquí hacia problemas, así que decidió irse de este lugar. Al día siguiente, Jonah fue a buscar a Hak y descubrió que él ya había pasado a despedirse de Yeon. Yeon rompió en llanto y Jonah corrió para preguntar qué estaba pasando. Agradeció a Yeon por todo en los últimos días y Yeon se dio cuenta de que Jonah también se iba. Yeon acababa de prometerle a Hak que protegería a Jonah, pero Jonah ya se había ido. En ese momento, Hak se encontró nuevamente con sus subordinados en la puerta de la aldea y se despidió antes de partir. También les pidió que cuidaran de Jonah en su lugar, pero Jonah había venido buscando a Hak y decidió que iba a ir con él. Sin embargo, Hak se negó y le aconsejó que se quedara aquí y viviera una vida tranquila a partir de ahora. Pero ella eligió seguir a Hak. Hak le dijo que ya no era su general, así que si quería que la protegiera, tendría que haber una compensación. Como ella no tenía nada que ofrecerle a cambio, él usó eso como una razón para presionarla a quedarse con la tribu del viento. Entonces, el abuelo de Hak levantó su arco, viendo que Hak una vez más parecía ser irrespetuoso con Jonah. Al final, el abuelo de Hak tuvo que aceptar que Jonah iría con Hak. En ese momento, Tae-jun escuchó que alguien había descubierto el paradero de Hak y Jonah, así que se dispuso a encontrarlos. Mientras tanto, Hak y Jonah seguían el consejo de su abuelo y buscaban a un sacerdote. Esta persona había guiado al rey anterior, pero por descontento con el camino que había tomado, se retiró del mundo y se aisló de la humanidad. Los dos llegaron a una región montañosa desolada.
y Hak advirtió que este lugar no sería cómodo para dormir por la noche, así que Jonah decidió que dormiría al lado de Hak para mantenerse caliente, pero advirtió que no podía garantizar que ella dormiría bien. Luego llevó a Jonah a escondidas porque escuchó los pasos de varios enemigos cerca. De repente se encontró cara a cara con las tropas de Tae-jun. Tae-jun no esperaba encontrarlos tan pronto aquí, pero Hak le dijo que ya no era un general, así que todo lo que hiciera ahora no tendría efecto en la tribu del viento. Tae-jun entonces dio la orden de atacar, pero Hak fácilmente rechazó a todos los enemigos que se acercaron a él. Cuando los arqueros comenzaron a disparar desde la distancia, Hak no tuvo más remedio que agarrar a Jonah y correr, cortando cada flecha que volaba hacia ellos. Jonah luego tropezó, así que Hak la protegió y recibió una flecha en su propio cuerpo, lugar, y luego huyó junto con ella. Esa tarde, los dos perdieron temporalmente a sus perseguidores, pero Hak decidió salir y pelear, dejando a Jonah detrás para esconderse. Hak pronto fue rodeado por enemigos, mientras Jonah se dio cuenta de que la flecha que golpeó a Hak estaba envenenada, y pronto se desplomaría. Ella no quería rebelarse porque temía interponerse en el camino de Hak, pero entonces ella decidió que tenía que ayudarlo porque si seguía confiando en Hak para protegerla, bien podría haberse quedado en la tribu del viento. Luego se apresuró, derribó al arquero y enfrentó a Tae-jun. Tae-jun se ofreció a traerla de vuelta y derrocar a Su-won, pero ella preguntó por qué. Si Tae-jun ya sabía las cosas que Su-won había hecho, todavía eligió apoyarlo y oprimir a la tribu del viento. Ella dijo que Tae-jun era un hipócrita y que nunca iría con él. Tae-jun estaba sorprendido de que la princesa, que antes era débil, ahora se había vuelto fuerte, y el cabello de Jonah ahora parecía llamas quemándolo. Hak la regañó por salir corriendo aquí de nuevo. Él intentó correr hacia Jonah, pero el veneno estaba empeorando rápidamente su condición. Se mareó y se derrumbó, pero aún así luchó hasta que fue cortado y empujado al borde de un acantilado. Hak luego cayó, pero logró aferrarse al borde. Jonah corrió a salvarlo, pero Tae-jun agarró su cabello. Jonah tomó su espada y se cortó el pelo para liberarse y salvar a Hak. Tae-jun no permitió que sus soldados dañaran a Jonah, así que no pudieron hacer nada mientras ella corría hacia adelante con una espada y rescataba a Hak, pero no pudo levantarlo y ambos se cayeron del acantilado juntos. Tae-jun ordenó a sus soldados que los buscaran, pero todos creían que los dos no podrían haber sobrevivido a la caída. Esa noche, Tae-jun regresó para ver a Su-won y entregó el mechón de cabello de Jonah que había logrado conseguir. Tae-jun informó todo sobre Jonah y creía que realmente estaba muerta. Kai solo tenía la intención de capturar a Jonah y traerla de vuelta, pero ahora que las cosas habían resultado de esta manera, Tae-jun le pidió a Su-won que lo castigara por este error, pero Su-won simplemente giró la cabeza y se alejó. Mientras tanto, un extraño había encontrado inesperadamente a Hak y Jonah en el bosque. Al mismo tiempo, había llegado el día de la coronación de Su-won. Kai anunció que el abuelo de Hak y el recién nombrado general habían venido a asistir, y Su-won deseaba ir a encontrarse con ellos. Su-won recordaba cómo, en el pasado, cada vez que visitaba a Jonah, Hak siempre estaba allí esperándolo. Su-won siempre había respetado a Hak por su fuerza e incluso había querido que Hak se convirtiera en su guardia personal. Así que Hak una vez sugirió que Su-won se casara con Jonah y se convirtiera en rey. Pero Su-won siempre había sido reacio a eso. Su-won ya sabía que si un día ascendía al trono, ya no podría estar al lado de Jonah y Hak, pero creía que al dejar esas cosas atrás, se había convertido en quien era ahora. Durante su coronación, Su-won miró a las diferentes tribus. La tribu del fuego todavía servía, pero siempre tenían sus ojos en el trono. La tribu de la tierra solo servía a los que estaban en el poder. La tribu del agua eran oportunistas esperando su oportunidad, y la tribu del viento tenía muchos guerreros de élite entrenados personalmente por el abuelo de Hak, así que no podía predecir cuándo podrían rebelarse de nuevo. Pero Su-won tuvo que unificar todas las tribus para luchar contra los enemigos extranjeros. El abuelo de Hak le preguntó a Su-won cuánto había sacrificado para obtener el trono, pero Su-won dijo que reviviría el reino y lo devolvería a su antigua gloria. No necesitaba dioses, necesitaba el poder de la gente de esta tierra, y si alguien se interponía en su camino, encontraría una manera de someterlos. El abuelo de Hak no podía decir cuándo Su-won había cambiado tanto. En cuanto a Jonah, ahora había recuperado la conciencia y había conocido Jun, el que la había salvado a ella y a Hak. Jun dijo que Hak estaba gravemente herido después de protegerla durante la caída del acantilado. Si el tratamiento se hubiera retrasado más, Hak podría haber muerto. Luego Jonah conoció a otra persona, Iksu, que parecía un poco extraña y no estaba segura de si debería revelarle su identidad.
pero Iksu ya sabía quién era ella, y por las palabras de Jun, Jonah se dio cuenta de que Iksu era el sacerdote que vivía en reclusión que el abuelo de Hak había mencionado. Iksu dijo que su papel era transmitir las palabras de los dioses a las personas, pero Jun creía que fue precisamente por esas vagas palabras divinas que Iksu había sido expulsado de la capital. Jonah quería saber más sobre esto, lo que hizo que Jun se diera cuenta de que a pesar de haber vivido en el palacio, ella sabía nada. Jonah entonces notó que Hak comenzaba a moverse, pero Jun vino a verificar y dijo que Hak tenía fiebre y que no tenían la medicina adecuada para tratarla, así que le llevaría tiempo recuperarse. Jun dijo que él no era farmacéutico, así que Jonah no debería tener demasiadas esperanzas en él, especialmente porque nunca había agradecido a nadie, ni siquiera a Hak, que había arriesgado su vida para protegerla. Esta también era la razón por la que a Jun no le gustaban la realeza y los nobles. Pero Iksu le dijo a Jonah que no se preocupara porque el dios de la muerte no había llegado todavía. Más tarde, los dos salieron a caminar y Jonah preguntó por qué Iksu había venido a vivir aquí. Iksu dijo que simplemente estaba siguiendo el flujo de la vida y creía que todo tenía su propio propósito. Esa noche, Jonah fue a agradecer a Jun por salvarle la vida y también quería aprender más sobre su historia. Jun dijo que él era solo alguien que cuidaba de ese sacerdote torpe en el pasado. Ser sacerdote era una posición que ni siquiera el rey podía superar. Se les consideraba mensajeros de los dioses, con el poder de intervenir en la gobernanza del país, a veces incluso provocando guerras, y también tenían el derecho de destituir al rey si enfurecían a los dioses. Pero debido a eso, los sacerdotes eran como espinas en los ojos de la familia real. Fue el padre de Su-won quien expulsó a Iksu del palacio por temor a que Iksu interrumpiera el reinado del rey anterior. En cuanto a por qué Jun llevó a Iksu a un lugar tan remoto, fue porque Iksu era demasiado amable. Vivir en aldeas pobres hizo que Iksu ayudara constantemente a los demás, a menudo en detrimento de sí mismo. Por eso, los dos terminaron viviendo aquí. Esa noche, Jonah descubrió de repente que Hak no estaba, así que salió corriendo a buscarlo. Ella llamó su nombre en el bosque y finalmente él regresó. Solo había ido a buscar su espada. Jonah lloró porque él no la llamó para ir con él. Hak, habiendo recibido tantas heridas por su culpa, dijo que si muriera, se preguntaba cuánto lloraría ella. Jonah no quería que Hak la dejara nunca más, y cuando Hak se acercó, chocó su cabeza contra la de él. Jonah pensó que él estaba tratando de tomarle la temperatura, así que ella ofreció su frente y él simplemente siguió el juego, dándose cuenta de que Jonah todavía no tenía mucha experiencia en asuntos del amor. Hak se disculpó por hacerla cortar su cabello, pero ella dijo que nunca lo había apreciado y no sentía ningún arrepentimiento. Aún así, Hak notó que todavía no había tirado ese pasador. Al día siguiente, Hak comprendió temporalmente la situación y que se estaban quedando en la casa del sacerdote. Más tarde, Jonah fue a encontrarse con Iksu y él le preguntó si quería escuchar la guía de los dioses. El abuelo de Hak una vez le había dicho que encontrara a Iksu para aprender qué camino debía tomar. Seguir, pero después de todo lo que había pasado, lo único que quería ahora era vivir tranquilamente con Hak. Sin embargo, Iksu le dijo que ella era la tormenta que agitaría a todo el país. Más tarde, Jun y Hak llegaron e Iksu comenzó a recitar las palabras transmitidas por los dioses, que cuando los 4 dragones se reúnan, el verdadero rey reaparecerá. Hak realmente no creía en tales cosas, pero la historia aún tenía que contarse. Se decía que el rey dragón carmesí, un dios dragón que se había convertido en humano, se convirtió en el primer rey que fundó esta nación. Pero luego fue traicionado por los humanos y derrocado. Los 4 dragones vinieron entonces a salvar al rey dragón carmesí y desearon aniquilar a la humanidad. Sin embargo, el rey dragón carmesí les pidió que perdonaran a los humanos. Entonces, los 4 dragones crearon 4 guerreros para proteger al rey dragón carmesí. Uno tenía garras que podían desgarrar cualquier cosa. Uno tenía ojos que podían ver a través de todas las cosas. Uno tenía piernas que podían saltar al cielo. Y uno tenía un cuerpo fuerte y poderoso. Estos 4 guerreros fundaron las 4 tribus y sirvieron al rey hasta su muerte. Después de eso, los 4 guerreros dejaron sus tribus y desaparecieron sin dejar rastro. Iksu creía que la vida de Jonah ahora estaba en peligro, así que necesitaba más guardias que solo Hak. Como Hak no podía protegerla por sí solo, ella necesitaría más compañeros. Estos serían los 4 guerreros dragón. Podrían ser leyendas, pero las personas que heredaron su linaje eran reales, así que Jonah debería ir a encontrarlos. Los dioses le habían mostrado el camino y ahora tenía que recorrer ese camino por su cuenta propio. Iksu también creía que el hecho de que Jonah hubiera sobrevivido a tantos desastres era el milagro de alguien con un destino divino. Pero cuando Hak lleva toda la carga, nadie dice nada. Esa noche, Jonah lo pensó y consideró deshacerse de la horquilla, pero aún así no pudo hacerlo.
Más tarde se encontró con Hak nuevamente y él se preguntó si realmente quería seguir el camino que Iksú le había mostrado. Pero Yona había decidido ir en busca de los guerreros dragón y quería que Hak le enseñara a usar un arma porque no quería ser una carga para él. Él accedió. Si eso era lo que realmente deseaba, entonces Iksú vino con una petición para los dos. Él quería que llevasen a Jun en su viaje. Jun más tarde le hizo un nuevo atuendo a Yona e incluso acordó cortarle el cabello. Yona se dio cuenta de que Jun realmente era un genio ya que parecía saberlo todo. Jun no quería presumir, pero dijo que podía memorizar cualquier libro después de leerlo solo una vez, y la razón por la que tenía que estudiar tanto era para cuidar de Iksú. Pero Jun dijo que no lo haría gratis y le cobraría una tarifa, así que Yona le dijo que enviara la factura a la de Hak, el abuelo. Jun entonces se dio cuenta de que el abuelo de Hak era un héroe legendario a la par con el padre de Subon, pero Yona solo lo conocía como un anciano que mimaba a los niños. Jun dijo que quería leer libros de todo el mundo, pero luego Yona fue a ver a Iksú y le dijo que no podía llevarse a Jun con ella porque Jun e Iksú eran familia, y ella no podía soportar separarlos. Sin embargo, Jun escuchó y luego fue a enfrentar a Iksú al respecto. Pero Iksú le dijo que no quería seguir reteniendo a Jun en este lugar, quería que Jun fuera y viera el mundo. Además, Iksú estaba seguro de que podría vivir bien sin Jun. Jun entonces consideró quemar el libro de medicina que Iksú había traído una vez, pero no pudo decidirse a hacerlo. Hak vino a asar pescado y Jun preguntó por qué Hak iba tan lejos para proteger a Yona mientras se descuidaba a sí mismo. Hak respondió que solo estaba protegiendo a la persona que más importaba, él. Más tarde, Jun fue a la cascada para reflexionar y recordó muchos años atrás cuando vivía en una aldea perteneciente a la tribu del fuego. Era tan pobre que Jun tenía que robar a diario solo para comer. Cuando vio a Iksú pasar, Jun lo atacó para robarlo, pero desafortunadamente Iksú no tenía posesiones e incluso actuó amablemente, lo que llevó a Jun a dejarlo quedarse en su casa esa noche. Más tarde, Jun incluso aplicó medicina a las heridas que le había causado a Iksú. Después, Jun aplicó medicina a la herida de Iksú, la misma herida que él mismo había causado, por lo que a la mañana siguiente Iksú le dio a Jun una batata para comer y así calmar el hambre. Jun se dio cuenta de que Iksú había intercambiado sus propios zapatos por esa batata y no pudo evitar preguntarse por qué era tan amable. Iksú dijo que había todo tipo de personas por allí y que rara vez iba a la capital. Jun deseaba profundamente ir a la capital para empezar una nueva vida y encontrar más libros para estudiar. A pesar de tener una vida difícil, Jun podía leer y siempre deseaba aprender más. Iksú prometió que ayudaría a Jun a cumplir ese deseo. Luego se presentó y dijo que su trabajo era ayudar a los que sufren, según lo indicado por los dioses. Luego, él le enseñó a Jun a hacer un par de sandalias de paja y Jun realmente quería seguir a Iksú para continuar aprendiendo. Pero Iksú finalmente se fue y Jun siguió esperando el día en que regresaría. En el tiempo que siguió, Jun se ganó la vida usando las sandalias de paja que había aprendido a hacer y un día volvió a encontrarse con Iksú. Iksú dijo que había buscado muchos libros para Jun, pero todos habían sido tomados por otros. Estaba decepcionado de sí mismo y había planeado visitar a Jun una última vez antes de retirarse del mundo y distanciarse de las personas. Sin embargo, Jun decidió seguirlo y cuidarlo. Desde ese día, los dos estuvieron siempre juntos. Más tarde, Iksú vino a ver a Jun y le dio un par de sandalias de paja que él mismo había hecho. Aunque todavía eran terriblemente feas, Jun también había hecho un par para reemplazar las que Iksú estaba usando. Entonces Iksú pudo mantenerse en pie por sí mismo a pesar de tropezar, lo que hizo que Jun se diera cuenta de que Iksú podría estar bien y capaz de cuidarse a sí mismo. Jun entonces decidió ir con Yona si eso era lo que Iksú quería. No mucho después, el grupo partió de nuevo y Hak cuestionó todo el equipaje que Jun llevaba. Jun se lo mostró a Hak y dijo adiós a Iksú. Jun prometió regresar pronto e Iksú prometió vivir bien incluso si estaba solo. Luego Jun se adelantó para guiar el camino para Hak y Yona, mientras Hak parecía haber aceptado finalmente que Jun sería parte del viaje. Mientras tanto, Subon acababa de investigar a algunos nobles corruptos y había hecho que Kai los eliminara. La debilidad del padre de Yona había causado que muchas personas codiciosas se levantaran y Subon necesitaba eliminarlas a todas. Más tarde vio un libro sobre la historia del rey dragón carmesí y recordó algunos viejos recuerdos. Sin embargo, él creía que este país no necesitaba un rey mítico para revitalizarlo. En ese momento, el grupo de Yona aún estaba en camino, necesitando cruzar el país para llegar a la frontera del imperio, como sugirió Iksú. Dado que los guerreros dragón a menudo vivían vidas nómadas, era difícil precisar sus ubicaciones exactas.
Sin embargo, había una tribu que se decía que protegía la línea de sangre de los guerreros dragón que vivían en secreto en una montaña cerca de la frontera imperial, por lo que esa aldea sería su primer destino. Hak siempre estaba ansioso cada vez que alguien pasaba junto a Yona, temiendo que ella pudiera ser reconocido, pero él estaba pensando demasiado. No es como si cualquiera pudiera reconocerla. Ella también quería que Hak no se preocupara demasiado por ella, especialmente porque él no se había recuperado por completo. Quería ver cómo era el mundo fuera del palacio. El grupo luego se detuvo en un pueblo en el camino para comer y descansar. Hak fue a comprar algunos suministros y le dijo a Jun y Yona que si ocurría algo debían correr y reunirse cerca del gran árbol. Luego se fue a una tienda de armas para comprar un arco. También había un cuchillo allí que sería adecuado para Yona para defensa propia, pero Hak no lo compró porque creía que él mismo podría protegerla. Mientras tanto, Yona escuchó que Suwon había ascendido oficialmente al trono y se alegró de que el abuelo de Hak y la tribu del viento todavía parecieran segura. El dueño de la tienda luego preguntó si Yona quería algo más, pero ella ya se había ido. Jun tuvo que pagar por los artículos anteriores y la persiguió cuando vio que parecía un poco alterada. Los dos luego vieron a algunos miembros de la tribu del fuego adelante y se escondieron en una esquina, donde se encontraron con Hak otra vez. Después de escuchar la situación, decidió que no deberían quedarse aquí demasiado tiempo. De repente, los tres oyeron hablar sobre los cambios en el país desde que el nuevo rey asumió el poder. Primero, los impuestos se habían vuelto más ligeros, pero lo más molesto era que los soldados de la tribu del fuego estaban por todas partes. A Jun le gustaba viajar por bosques como este porque no había necesidad de preocuparse por la vigilancia de la corte real. Luego, Yona le pidió a Hak que le enseñara de nuevo a manejar la espada, pero él se negó y preguntó si ella estaba lista para atacar a un enemigo, o al menos paralizarlos para protegerse. Pero Yona no tenía tales intenciones, solo quería aprender para poder abrir un camino de escape para sí misma si fuera necesario. Así que Hak le dio este arco y le dijo que se quedara detrás de él durante las batallas para proporcionar apoyo. Si no hubieran estado en medio de un viaje, él le habría hecho disparar 200 flechas al día para entrenar. Al mismo tiempo, también quería que reflexionara sobre por qué su padre nunca quiso que tocara armas. Luego Hak dejó que Yona practicara disparando a pájaros y conejos, pero después de una hora completa de entrenamiento no había acertado nada, así que Hak le mostró cómo hacerlo, pero cuando ella le preguntó cómo lo hizo, él no pudo explicarlo claramente porque los genios no pueden entender cómo se siente carecer de talento. Yona pensó que Hak no sabía enseñar, pero en realidad, él sabía que su único problema era la falta de fuerza física para tensar el arco. Una vez que superó eso, ella podría aprender tiro con arco por su cuenta. Después de eso, Yona practicó diligentemente disparar flechas para que volaran lo más rectas posible. Jun notó que Yona estaba dispuesta a practicar incluso por la noche solo para dominarlo más rápido, y de hecho su técnica había mejorado, aunque el costo fue que sus manos se rasparon por dibujar demasiado el arco. Jun también sabía un poco sobre tiro con arco, pero él no lo usó porque creía que no valía la pena para alguien que no tiene el corazón de empuñar un arma. Cuando uno toma un arma, debe estar mentalmente preparado para quitarle la vida a otro. Si te falta determinación o dudas, el precio será alto. La razón por la que Hak todavía estaba vivo era porque nunca mostró piedad a sus enemigos. Al día siguiente, el grupo continuó su viaje y, de repente, Yona se detuvo al lado de la carretera. Quería dispararle a un jabalí. Había llegado a comprender que en el momento en que tomas un arma, debes tener la mentalidad de arrebatar algo a otro. Sabía que su padre no aprobaría esto, pero ahora tenía que hacerlo para sobrevivir. Disparó una flecha al jabalí, pero falló, así que Hak le dijo a Jun que siguiera adelante. Dijo que a Yona todavía le faltaba intención asesina. Podía disparar a objetos, pero no a seres vivos. Él quería que ella le disparara imaginando que él era su perseguidor. Estaba seguro de que podía esquivar sus flechas, así que Yona disparó, pero cuando él le dijo que lo imaginara como Suwon, ella lanzó una flecha que rozó su cara. Hak se dio cuenta de que ella todavía necesitaba un poco más de refinamiento, pero más importante aún, él quería que no se preocupara demasiado por protegerlo, porque proteger era su trabajo, no de ella. Entonces los dos continuaron para encontrar a Jun. De repente, Yona notó que el equipaje de Jun había quedado en el suelo, y justo después de eso, unas voces invisibles les gritaron que se fueran. Pero Hak blandió su arma, despejando la niebla y revelando a los aldeanos de la montaña. Notaron el cabello rojo de Yona y preguntaron sobre su identidad. Ella dijo que estaba bajo la guía del sacerdote y estaba buscando a los 4 guerreros dragón. Después revelaron que su aldea era la aldea del dragón blanco, el lugar que protegía a los descendientes del dragón blanco. En ese momento Jun estaba retenido en una jaula y esperaba que Yona y Hak no hubieran sido capturados como él.
Pero poco después los dos también fueron traídos, aunque en realidad no estaban siendo capturados. Una vez Jonah habló, liberaron a Jun y Hak explicó que todos de repente cambiaron su actitud una vez que vieron el cabello rojo de Jonah. El anciano se disculpó por ser irrespetuoso con los compañeros de Jonah. Hak y Jun también notaron que la gente aquí parecía tener su cabello rojo en alta estima. Explicaron que el cabello rojo de Jonah se parecía al de la persona que el primer dragón blanco una vez servida, así que creyeron que podría ser la persona que estaban buscando. Hak preguntó si todos en el pueblo eran descendientes del dragón blanco, y dijeron que no, solo una persona en el pueblo heredó el poder dejado por el dragón blanco. Esa persona apareció entonces, tenía un brazo mucho más grande de lo normal y el anciano del pueblo lo había cuidado todo este tiempo. Sin embargo, él no sabía lo que significaba poseer este poder si el maestro a quien debía servir no había aparecido. No había garantía de que el maestro del dragón blanco apareciera pronto, podría incluso ser generaciones más tarde. Entonces, el anciano de la aldea también aconsejó al dragón blanco que encontrara una esposa pronto para que pudiera transmitir el dragón blanco linaje de sangre, pero por ahora no tenía intención de hacerlo. En ese momento, el guerrero dragón blanco sintió curiosidad por lo que estaba sucediendo en el pueblo, y al enterarse de que había forasteros, se mostró pensando que eran invasores que venían a causar problemas en el pueblo. Entonces apareció el dragón blanco para ahuyentar a los intrusos, mientras Jonah tomaba el cuchillo que había tomado prestado de Hak para darse un poco de valor antes de usar todos los medios que tenía para reclutar al dragón blanco. Sin embargo, verla sostener un arma solo convenció más al dragón blanco de que era una enemiga, así que se acercó a ella. Pero cuando el cabello rojo de Jonah se hizo visible, el dragón blanco quedó atónito. La sangre del dragón blanco reaccionó en su interior, provocando un recuerdo de las palabras de su padre de hace mucho tiempo, que el dragón blanco debe usar su fuerza para servir al descendiente del rey dragón carmesí. El dragón blanco no tenía idea de cuándo aparecería esa persona, pero su padre creía que cuando llegara el momento, el dragón blanco lo reconocería instintivamente. Y eso marcaría el comienzo de su viaje. Entonces, el dragón blanco recuperó el sentido y decidió aceptar a Jonah como su maestra, lo que llevó a todos en el pueblo a inclinarse ante ella. Jun notó que parecía que el cabello rojo de Jonah había llevado al dragón blanco a considerarla como el rey dragón carmesí y elegirla como su maestra. Pero Jonah no se veía a sí misma como un rey, sino simplemente como una persona desdichada que tomaba prestada la fuerza de los 4 dragones. Aún así, independientemente de quién fuera ella, el dragón blanco había elegido servirle. Su sangre lo había demostrado. El dragón blanco luego informó al anciano del pueblo que se marcharía inmediatamente, pero el anciano se apresuró e insistió en celebrar un banquete de despedida primero. Durante el banquete, Jun se sorprendió de que el dragón blanco hubiera accedido a unirse tan fácilmente. Mientras tanto, Hak decidió visitar al dragón blanco para pedir algunos suministros que podrían ayudar en su próximo viaje. Pero, en cambio, el dragón blanco le entregó a Hak una bolsa de dinero y dijo que el deber de Hak había terminado, por lo que podía regresar a su ciudad natal. Pero Hak respondió que un noble mimado como el dragón blanco no podría proteger a la princesa. Luego, los dos llevaron esta energía antagonista a su reunión con Jonah. Hak dijo que el dragón blanco era inútil y que deberían buscar a otra persona. Jun preguntó qué pasó y se enteró de que el dragón blanco le había dado dinero a Hak. Hak no había aceptado irse de inmediato, pero todavía llevaba la bolsa con él. El dragón blanco argumentó que Hak no era uno de los guerreros dragón, así que no era necesario. Pero Jonah dijo que necesitaba a Hak y explicó lo importante que era para ella. Eso hizo que el dragón blanco concluyera que Hak debía ser tan débil que necesitaban a los guerreros dragones para ayudar a proteger a la princesa, pero Hak replicó que no era tan débil como para necesitar ayuda de un lagarto blanco. Esa noche se celebró el banquete. El anciano del pueblo, que había criado a 4 generaciones de dragones blancos, finalmente tuvo la oportunidad de presenciar al dragón blanco partiendo para cumplir su misión. Al día siguiente, el dragón blanco partió con el grupo de Jonah, lo que sorprendió a todo el pueblo. El anciano le entregó una pila de provisiones para el viaje. Aunque la misión de su tribu ya se había cumplido, el anciano estaba triste porque ya no podría despertar al dragón blanco cada mañana. Sabía que se estaba haciendo mayor, pero ella prometió vivir lo suficiente para verlo regresar. Luego, el grupo reanudó su viaje, aunque no tenían pistas sobre los 3 guerreros dragón restantes. Sin embargo, el dragón blanco reveló que podía sentir a los otros a través de una especie de conexión, incluso si nunca los había conocido. Jonah entonces preguntó por el nombre real del dragón blanco, y él se sorprendió de que alguna vez volviera a usar el nombre que sus padres le dieron. Ese nombre era Kaya.
A medida que el viaje continuaba, Hak constantemente provocaba y se burlaba de Kaya, por lo que Yona tuvo que intervenir y detener a los dos. Ella le pidió a Hak que no causara problemas y le dijo a Kaya que no prestara atención al comportamiento de Hak. Jun entonces le preguntó a Kaya sobre la ubicación del dragón más cercano que él podía sentir. Kaya se concentró y señaló en la dirección que sentía. Quería avanzar para liderar el camino, pero rápidamente cayó en un agujero lleno de 100 pies, demostrando una vez más que solo era un noble protegido, no acostumbrado a la vida exterior. Mundo exterior. Jun le dijo que se quedara en la parte trasera del grupo a partir de ahora. Después de ser sacados del agujero, tanto Kaya como Hak de repente sintieron la presencia de múltiples enemigos a su alrededor. Jun y Yona se escondieron cerca y Hak sospechó que podría ser la tribu de fuego, pero resultó que solo eran bandidos. Así que ni Hak ni Kaya se contuvieron. Los bandidos todavía creían que podrían abrumarlos con su número, pero Kaya activó su brazo de dragón y se lanzó al ataque. Hak se sorprendió por la fuerza de Kaya, pero él tampoco quería que lo vieran como incompetente, así que también mostró su propio poder. Kaya estaba a punto de atacar a Hak por llamarlo serpiente de nuevo. Aunque se desagradaban abiertamente, los dos tenían que admitir que las habilidades de combate del otro no eran ninguna broma. Yona también quería ayudar, así que Jun la guió sobre cómo apuntar y disparar, y logró ahuyentar a un bandido que intentaba emboscar a Hak. Ella alcanzó su objetivo y encontró las instrucciones de Jun bastante fáciles de seguir, pero cuando Jun intentó disparar él mismo, él fracasó, demostrando que era todo teoría y ninguna habilidad real en la práctica. Finalmente lidiaron con todos los bandidos, pero el brazo de Kaya parecía haber gastado demasiada energía, y Hak también perdió el conocimiento debido a su herida reabierta. Kaya no podía creer que Hak hubiera estado luchando con tal herida. Luego llevó a Hak porque su brazo de dragón le dio una fuerza 10 veces mayor que la de una persona normal, pero solo el brazo de dragón era fuerte. Su brazo izquierdo seguía tan débil como cualquiera. Kaya también se dio cuenta de que Yona era bastante fuerte, ya que no mostró ningún miedo ante los bandidos e incluso quería proteger a Hak. Ella dijo que nada podría ser más aterrador que esa noche que una vez experimentó. Kai ya se dio cuenta de que realmente quería seguir a esta princesa fuerte. Esa noche, a Kai ya le sorprendió que el grupo solo comiera verduras salvajes. Yona no tenía derecho a quejarse, ya que la comida de Jun seguía siendo mejor que la de Hak. Hak había recuperado la conciencia para entonces, y Yona quería alimentarlo ella misma. Pero Kai ya se ofreció a hacerlo en su lugar. Jun preguntó a Kai ya sobre la ubicación del próximo dragón, el dragón azul. Según Kai ya, el clan del dragón azul había vivido una vez dentro de la tribu de la tierra. Pero un día, de repente desaparecieron. Aunque habían desaparecido, Kai ya todavía podía sentir la ubicación del dragón azul, por lo que estaba seguro de que el dragón azul aún estaba vivo. Jun logró ubicar aproximadamente la ubicación general del dragón azul, así que decidieron entrar en algunos pueblos cercanos al día siguiente para investigar. Por ahora, Kai ya estaba sorprendida de que dormirían en el bosque. A la mañana siguiente, Kai ya parecía sin vida por la falta de sueño. Pero Jun quería que todos se calmaran, ya que podrían encontrarse con la tribu del fuego, así que tenían que evitar llamar la atención. Sin embargo, uno de ellos tenía el cabello rojo brillante, otro era un ex general y otro tenía un brazo de dragón, así que no llamar la atención era el verdadero desafío. Entonces Jun ideó otro plan. Llegaron cerca de las aldeas para que Kai ya pudiera intentar sentir al dragón azul, y si él no sentía nada, se irían inmediatamente en lugar de perder tiempo buscando. Gracias a la buena memoria de Hak para las ubicaciones, señaló algunas áreas que eran campamentos militares, por lo que el dragón azul probablemente no estaría allí, ayudando a reducir el número de lugares que necesitaban buscar. Aún así, después de un día entero buscando, todavía no habían encontrado al dragón azul. Kai ya seguía señalando en la misma dirección en la que sentía al dragón azul, haciendo que el grupo se preguntara si el dragón azul podría haber cruzado la frontera. Más tarde, al ver a Yona luciendo cansada, Jun le dio una bebida para aliviar su fatiga. Esa noche, Kai ya se sintió completamente inútil. Pensando que no había podido ayudar mucho a la princesa y solo los había llevado a una búsqueda infructuosa, agotando sus fuerzas. Él deseaba poder ayudar al dragón azul a sentirlo y venir por sí mismo, pero el sonido de Yona practicando tiro con arco en la noche despertó a Kai ya. Hak detuvo a Kai ya y le explicó que aunque la princesa los tenía para protegerla, ella todavía se entrenaba para no quedar indefensa si algo sucedía. A la mañana siguiente, Yona le preguntó a Kai ya si había dormido bien, sabiendo que no estaba acostumbrado a dormir al aire libre así. Kai ya se dio cuenta gradualmente de que empezaba a gustarle Yona, y lo vio como alguien insustituible. En ese momento, Jun descubrió que el dragón azul probablemente estaba escondido en un punto ciego del mapa, una ubicación probablemente elegida cerca de la frontera para que nadie pudiera encontrarlos.
El grupo finalmente llegó a un pueblo escondido cerca de la frontera del imperio. Al llegar, los aldeanos salieron a ver sus caras. Kai Ya confirmó que el dragón azul estaba en este pueblo, pero la gente de aquí no era del clan del dragón azul, solo eran personas pobres, tribu desconocida. Yona no quería presionar a los aldeanos, así que simplemente preguntó si podían quedarse una noche para que Hak pudiera recuperarse de sus heridas. El anciano de la aldea aceptó dejarlos quedarse y les advirtió que el lugar era como un laberinto, por lo que debían evitar andar sin guía para prevenir perderse. Perdido. Cuando Yona preguntó por qué los aldeanos usaban máscaras, el anciano explicó que era una costumbre para aquellos que aún no estaban casados. Luego, el grupo fue llevado a sus habitaciones para descansar, pero Jun decidió que iría a explorar la zona en busca del dragón azul. Todo el grupo exploró el pueblo, pero solo encontró callejones sin salida. Jun de repente sintió que alguien lo estaba observando, así que se preocupó de que los aldeanos los hubieran descubierto y decidió que el grupo se retirara. Pero en el camino de regreso, Yona inesperadamente descubrió un túnel secreto y entró sin avisar al grupo de Hak. Luego se adentró más y vio una ardilla. Se distrajo persiguiéndola y no se dio cuenta de que se había separado del grupo. Las luces se apagaron de repente y ella encontró inesperadamente a un hombre. Él prometió guiarla fuera de allí, pero después de caminar un rato, Yona comenzó a sentirse incómoda y trató de escapar. De repente, una persona enmascarada apareció y la rescató. Se dio cuenta de que esta persona era el dueño de la ardilla. En este momento, el grupo de Hak estaba buscando a Yona, y ella fue de vuelta a ellos. Pero Kaya reconoció que el que trajo a Yona de vuelta fue el dragón azul. Ese hombre de repente se fue sin explicación hace muchos años cuando el dragón azul estaba nacido. Los aldeanos colocaron una máscara en el rostro del niño porque el poder del dragón azul residía en sus ojos. Los aldeanos no reverenciaban al dragón azul, sino que lo trataban como una maldición. Desde joven, el actual dragón azul vivió con el anterior dragón azul, y ambos fueron rechazados por todo el pueblo. El anterior dragón azul tampoco apreciaba al actual. Para él, el poder que paralizaba a cualquiera que hiciera contacto visual no era más que una maldición, y esa maldición se volvía aún más cruel cuando los aldeanos la exageraban, haciendo que todos tengan demasiado miedo para siquiera acercarse a ellos. E incluso si un dragón azul muriera, uno nuevo nacería en este mismo pueblo. El actual dragón azul notó que sus propios ojos se estaban volviendo más fuertes, capaces de ver más lejos, mientras que la vista del anterior dragón azul gradualmente se debilitaba. Los dos a menudo protegían el pueblo de atacantes externos, y el anterior dragón azul quería que su sucesor aprendiera esgrima de él para que pudiera protegerse en el futuro. Aunque brusco y severo, el anterior dragón azul realmente quería que su sucesor viviera una vida decente sin sufrir. Por eso le dijo al dragón azul actual que no usara el poder de su ojo, ya que era un arma de doble filo. Esa fue la razón por la que le enseñó a usar una espada en lugar de depender de la habilidad. Pero después de luchar durante un tiempo, el anterior dragón azul perdió completamente la vista. Sin embargo, sintió alegría al finalmente liberarse de la maldición y poder morir como una persona común. El actual dragón azul había añadido campanas a su máscara para que el anterior, aunque ciego, pudiera localizarlo por el sonido. Pero no mucho después, el predecesor falleció y un gran grupo de enemigos invadió el pueblo. El actual dragón azul, aunque recordó la advertencia, aún así eligió proteger la aldea y usó su poder para derrotar a todos los enemigos. Aunque intentó mantener su distancia de Mnir-Tinsos, Yona todavía se dio cuenta de que el dragón azul era una persona de buen corazón. En ese momento, el propio dragón azul se sentía extremadamente inquieto, porque cuando salvó a Yona, la sangre de dragón dentro de él reaccionó intensamente a ella, al igual que lo que había sucedido con Kaya anteriormente. Pero no sabía lo que significaba esa reacción ni a quién pertenecía la voz en su cabeza. Su sangre hervía y no podía entender cómo reconoció de inmediato que Kaya era el dragón blanco. La razón por la cual el dragón azul se escondía ahora era porque no quería que nadie supiera de este poder nunca más. Creía que solo traería dolor a los demás. Mientras tanto, Kaya estaba furioso porque este pueblo se había atrevido a llevarse a Yona. Pero Jun sospechaba que el pueblo del dragón blanco podría ser la anomalía, y que el dragón azul y la gente aquí los veían como intrusos. Aún así, Yona quería ver al dragón azul de nuevo, así que planeaba volver a entrar en ese túnel una vez más. Kaya y Jun iban con ella, así que insistió en ir también, pero Hak quería que se quedara atrás. Yona logró persuadir a Hak y le dijo que él debería ser quien se quedara aquí para vigilar a los aldeanos, mientras que ella iría personalmente a traer al dragón azul a su lado.
Hak le hizo prometer que regresaría sana y salva. De lo contrario, a partir de ahora la seguiría a todas partes y la haría enojar. Luego le pidió a Kaya que garantizara la seguridad de Yona y se quedó atrás para vigilar a los aldeanos. Se dio cuenta de que los aldeanos todavía los observaban de cerca, y se quedó ahí para intimidarlos y que no se atrevieran a hacer nada dañino. Cuando llegaron al pasaje secreto, Kaya sintió que alguien los seguía a ellos, así que le dijo a Yun y Yona que siguieran adelante. Luego confrontó a los aldeanos y preguntó qué planeaban hacer. Dijeron que no podían permitir que nadie que entrara por ese camino regresara, pero Kaya declaró que estaba listo para luchar si intentaban dañar a Yona. Mientras tanto, Yun y Yona ya habían sido vistos por el dragón azul. Los dos pronto vinieron a conocerlo, y Yona quería saber cuál era su nombre, pero él no tenía un verdadero nombre e incluso sostuvo una espada para amenazarlos. Sin embargo, la ardilla del dragón azul se aferró cariñosamente a Yona, y el dragón azul de repente sintió un fuerte deseo de conocerla, aunque no sabía quién era ella. Cuando ella pidió prestado su poder, él afirmó que cualquiera que deseaba este poder era su enemigo. Pero ella solo quería conocerlo para invitarlo a ser su amigo. Aún así, el dragón azul creía que este poder nunca debería ser liberado en el mundo y ahuyentó a Yona. No podía obligar él, así que ella y Yun no tuvieron más remedio que irse. Aunque el dragón azul había deseado durante mucho tiempo un amigo, también se había obligado a abandonar ese deseo. Yona aceptó tener que irse, pero aún se sentía amargada por el dragón azul. Situación. Más tarde encontró a Kaya bloqueando a los aldeanos, que querían atacar a Yona porque había aprendido sobre la maldición. Cuando preguntó por qué consideraban al dragón azul una maldición, no dieron respuesta, así que Kaya se vio obligado a actuar. Justo entonces, toda la cueva comenzó a temblar y a derrumbarse. Kaya protegió a Yona, mientras Hak, al darse cuenta de lo que estaba pasando, se apresuró a encontrarla. Sin embargo, el camino estaba bloqueado por rocas, y Hak no pudo abrirse paso para adentrarse más. Intentó desesperadamente limpiar los escombros y solo pudo rezar para que el rey nunca trajera a su hija otra vez. En ese momento, Yona recuperó el conocimiento y vio que los aldeanos aún estaban atrapados allí con ellos. Yun se preocupó de que si no hacían nada, se quedarían sin aire para respirar. Kaya extendió sus garras para intentar crear un camino de escape, pero los aldeanos se asustaron al ver que había aún más dragones. Yona quería saber por qué consideraban el poder de los dragones una maldición, y ellos explicaron que en este pueblo siempre habría un niño nacido con la marca del dragón azul. Incluso si ese niño muriera, otro nacería portándolo. Ese hecho aterrorizaba a los aldeanos, que temían que su propio hijo pudiera convertirse algún día en esa maldición. La razón por la que temían el poder en lugar de codiciarlo era porque el dragón azul había demostrado que incluso como un niño podría aniquilar a muchos soldados usando ese poder. Por eso aislaron al dragón azul dentro del pueblo para evitar que llevara ese poder al mundo y causara estragos. Destrucción. Luego apareció el dragón azul y los aldeanos comenzaron a temer que los castigara. Pero él no hizo nada y en su lugar le quitaron la máscara. Yona vio que su rostro era muy amable, pero los aldeanos creían que mirar a los ojos del dragón azul los convertiría en piedra, así que tuvo que volver a ponerse la máscara. Luego recogió un hacha y avanzó, no para atacar, sino para encontrar una forma de romper las rocas y escapar. Le dijo a Kaya que el lado en el que estaba trabajando se conectaría al exterior más rápido, así que Kaya lo ayudó. Yona también se unió y Yun preguntó a los aldeanos si querían vivir y salir de allí. Hak, cavando desde el otro lado, encontró a aldeanos que habían venido a rescatar a su hijo atrapado en el otro lado del camino, pero les dijo que prepararan una explicación para él. Después de cavar un rato, Yona se cansó. Entonces el dragón azul, siguiendo a Kaya, sugerencia, la llevó a descansar. Yona continuó viendo lo amable que verdaderamente era el dragón azul y más tarde compartió su historia con él, cómo tuvo que enfrentarse a muchas cosas después de 15 años de no salir nunca del palacio. Ella creía que todo lo que había pasado era su prueba viviente. Luego decidió volver al trabajo y el dragón azul comenzó a darse cuenta de que quizás podría ser libre si se quedaba al lado de Yona. Ellos reanudaron cavando y Hak finalmente rompió la pared desde el otro lado. Tan pronto como volvió a ver a Yona, corrió a abrazarla y esperaba que nunca volviera a pasar por algo así. Cuando salieron de la cueva, Yona una vez más invitó al dragón azul a ir con ella, ahora completamente consciente de que ir con ella significaba ganar la libertad que siempre había querido. El dragón azul eligió seguir a Yona y partió con ella. Grupo.
Pero de repente la campana de su máscara se cayó y el dragón azul decidió dejarla atrás como si quisiera deshacerse de todo lo que había pasado en esa aldea para comenzar una nueva vida. Aunque se había unido al grupo de Yona, el dragón azul todavía actuaba bastante distante. Kaya ya no podía sentir la dirección de los dos dragones restantes y también estaba exhausto por haber usado demasiado su poder la noche anterior. Jun le preguntó al dragón azul si podía sentir como lo hacía Kaya, pero el dragón azul no pudo. Kaya creía que el dragón azul carecía de experiencia, así que se ofreció para enseñarle. Sin embargo, el dragón azul de repente se fue corriendo. En realidad, solo había ido a un arroyo cercano a pescar para Kaya para ayudarlo recuperar, pero también se resfrió después, así que el grupo decidió encender un fuego para cocinar y mantenerse calientes. Una vez que Jun terminó de cocinar, dejaron que el dragón azul probara la comida, y sorprendió a todos abriendo la boca para agradecer a Yona. Lo que los sorprendió aún más fue que mientras todos los demás la llamaban princesa, el dragón azul la llamaba por su nombre. En eso, todos estuvieron de acuerdo en que el dragón azul necesitaba un nombre. Esa noche Yona le pidió sugerencias a Jun, pero Jun le dijo que, dado que ella había liberado al dragón azul de su solitaria jaula, debería ser ella quien le diera un nombre, especialmente porque estaba claro que el dragón azul le tenía cariño. Y ella no mostró miedo incluso cuando él una vez le apuntó con su espada. Jun también admitió que solía mirar a Yona con desdén, ya que siempre había odiado a los nobles y a la realeza. Ahora, Jun quería llamarla por su nombre en lugar de princesa como antes. Más tarde, Yona fue al arroyo a buscar agua y se encontró con Hak. Ella le dijo que siguiera llamándola princesa en lugar de por su nombre, porque ella quería que él fuera el único que preservara la memoria de que una vez había sido una princesa y la hija del rey. Hak estuvo de acuerdo y le dijo lo que estaba pensando en el momento en que estaba cavando entre las rocas para salvarla. Yona luego le pidió a Hak que la ayudara a idear un nombre para el dragón azul. Sintió que el dragón azul tenía una fuerte conexión con la noche, y cuando lo vieron envuelto en luz de luna, Yona decidió llamarlo Shin. El dragón azul aceptó el nombre y parecía gustarle. Shin le susurró a su predecesor que después de todo este tiempo, finalmente le habían dado un nombre y lo apreciaría sin importar qué. A la mañana siguiente, Yona se despertó y le preguntó a Koya cómo se sentía. Él dijo que ahora podía sentir la ubicación del dragón verde. Luego, el grupo continuó su viaje basado en la dirección que Kaya había identificado. Dado que su destino estaba bastante cerca de la capital, la visión de largo alcance de Shin resultó útil. Gracias a su habilidad para observar el camino por delante, podían elegir su ruta de manera segura sin temor a ser descubiertos por enemigos. Kaya también parecía feliz de haber hecho un nuevo amigo en Shin. En su camino pasaron por un pueblo abandonado habitado solo por personas hambrientas. Era un lugar azotado por la hambruna sin agua potable. La mayoría de los hombres del pueblo habían sido enviados a la capital para servir como soldados, así que el área había sido esencialmente abandonada por la nación. La enfermedad se propagó y aquellos demasiado débiles para migrar no tuvieron otra opción que morir de hambre. El lugar era similar a donde Jun había vivido una vez, ya que el jefe de la tribu de fuego se había enfocado solo en fortalecer el ejército mientras descuidaba las vidas de la gente. El grupo luego ayudó a un hombre en la carretera que dijo que el anterior rey había sido un pésimo gobernante que no pudo dirigir el país, que llevó a la dispersión de las tribus y causó sufrimiento entre la gente sin hacer nada para ayudar. Esperaba que el nuevo rey fuera mejor. Cuando el grupo continuó, Yona se disculpó para ir al baño, usándolo como una excusa para estar solo. Jun también admitió que nunca había respetado al antiguo rey y que todo el mundo probablemente lo recordaría como un rey tonto que soñaba ingenuamente con un mundo sin armas ni conflictos. Aún así, Hak todavía lo veía como alguien a quien siempre respetaría, y ahora a Yona no le quedaba nada más que el orgullo de ser la hija de ese rey. Se sentó cerca y lloró, pero la ardilla de Shin vino a consolarla y le ayudó a levantar el ánimo. Esa noche se despertó de nuevo para practicar tiro con arco, determinada a volverse más fuerte para no perder a las personas que apreciaba. Mientras tanto, Su-won partió hacia la región de la tribu de la tierra. El jefe de la tribu se sentía desanimado porque la tribu de la tierra se había vuelto aburrida últimamente, con pocos comerciantes visitándolos y los recursos disminuyendo. Sentía que se había vuelto más débil desde que el padre de Yona ascendió al trono y terminó las guerras. Al escuchar que Su-won había venido de visita, salió a saludarlo. Todavía mantenía un ojo atento en Su-won, ya que era el hijo del hombre que el jefe de la tribu había venerado como un mentor. Su-won pidió entrar a tomar té. Con él estaba el jefe de la tribu del cielo, y estos dos líderes tribales eran infames por ser tan diferentes como la noche y el día, así que en el momento en que se vieron, estaban listos para pelear.
El jefe de la tribu de la tierra notó que Su-won todavía parecía algo delicado y poco fiable, a diferencia de un guerrero como su padre había sido en el pasado. Así que el jefe de la tribu de la tierra quería ver qué tan capaz era realmente Su-won. Su-won entonces pidió hacer un recorrido, y durante ese tiempo, el jefe de la tribu de la tierra se sorprendió al escuchar que la mina había colapsado de nuevo. El asistente del jefe también le preguntó a Su-won por qué había venido hoy, ya que ciertamente no estaría aquí sin una razón, pero Su-won solo respondió que había venido al hacer turismo, lo que llevó al jefe de la tribu de la tierra a hablar con franqueza. Le recordó a Su-won su promesa anterior de revivir el país, pero desde su punto de vista, Su-won no parecía lo suficientemente confiable como para cumplir con eso. Y si alguna vez llegara a creer que Su-won solo traería ruina a la nación, él mismo podría ser el que liderara una rebelión. Por supuesto, Su-won entendió esto y no lo reprendió por la declaración, porque había jurado cumplir su promesa. El grupo luego continuó con el recorrido, y Su-won se volvió curioso sobre por qué adoraban una roca allí. Cuando preguntó al respecto, el jefe dijo que era simplemente una creencia, nada profundo. Luego se disculpó y le dijo a Su-won que preguntara a su sirviente si necesitaba algo. El sirviente le dijo a Su-won que no se tomara las palabras del jefe de forma personal, explicando que el jefe estaba simplemente demasiado desanimado y había perdido su sentido del propósito en tiempos de paz, y su frustración también provenía de no poder proteger el país. Su-won admitió que el jefe de la tribu tierra era un hombre digno admirado por muchos, lo que le dio una idea a Su-won. Poco después, el sirviente vino corriendo para informar al jefe que estaba a punto de ocurrir una batalla. Eufórico, el jefe corrió a encontrarse. Su-won solo para descubrir que era solo una batalla simulada. Específicamente, Su-won quería crear un festival e invitar a la gente a participar. Los jefes de las tribus Tierra y Cielo se opusieron a la idea, argumentando que Su-won estaba ignorando la situación del país para realizar festividades, y les preocupaba que pudiera terminar peor que el rey anterior. Poco después se celebró el festival. El jefe de la tribu de la tierra encontró el atuendo que Su-won le había regalado bastante incómodo y no le gustó, pero su esposa lo había elegido personalmente, así que no tenía más remedio que usarlo. En este punto también descubrió que su esposa se había hecho buena amiga de Su-won después de que Su-won expresara cuánto le gustaba el té que ella preparaba. El jefe entonces vio cómo la gente esperaba ansiosamente que actuara y se preguntó si este evento era realmente significativo. Su-won luego explicó las reglas. Dirigiría un equipo para luchar contra el lado del jefe. Cada participante llevaría un cuenco en la cabeza, y romper el cuenco de alguien te haría ganar puntos según su clase social. Los soldados de cada bando se dividirían en 3 clases: plebeyos, nobles y rey. Miembros de la misma clase podían pelear entre ellos libremente, pero había restricciones entre clases. El rey podía romper el cuenco de un noble, pero no de un plebeyo. Los nobles podían golpear a los plebeyos, pero no al rey. Y los plebeyos podían apuntar al rey, pero no a los nobles. Cualquiera cuyo cuenco fuera roto se convertiría en prisionero. Pero si un compañero de equipo les daba un cuenco de repuesto, podían volver al juego. El lado que perdiera todos sus cuencos sería el perdedor. El jefe de la tribu de la tierra no estaba seguro de si Su-won podía realmente luchar, a pesar de que era amigo del famoso Hack. Ya que nadie conocía la verdadera fuerza de Su-won, el jefe de la tribu del cielo comentó que el jefe de la tribu de la tierra estaba demasiado enfocado en los guerreros feroces y pasaba por alto a personas como Su-won. Cuando él salió al campo, el jefe de la tribu de la tierra vio que Su-won realmente parecía nada más que una pequeña ardilla frágil. Sin embargo, Su-won dio un paso adelante valientemente para desafiarlo. El jefe aceptó, pero de repente Su-won se dio la vuelta y huyó, enviando a sus soldados primero. Estos 5 soldados eran en realidad miembros de la tribu tierra que habían sido reasignados a la fuerza al equipo de Su-won solo para completar el número. Querían dejar que el jefe ganara, pero hacerlo solo dañaría su honor, así que eligieron seguir su orden y luchar con todo lo que tenían. Mientras tanto, el jefe no podía contraatacar, ya que eran plebeyos. Un noble tuvo que intervenir para asistir al jefe, pero luego fue derribado por otro noble. Sin embargo, al enfrentarse a los nobles, el jefe pudo golpear libremente y comenzó a derribarlos uno por uno. Mientras vagaba por el campo de batalla buscando oponentes, Su-won estaba siendo perseguido por plebeyos del equipo del jefe. El jefe de la tribu de la tierra luego se encontró con el jefe de la tribu del cielo. Como el último era un noble, el jefe de la tierra tenía la ventaja, aunque al jefe del cielo todavía se le permitió defenderse mientras su cuenco no se rompiera. En ese momento, Su-won logró esquivar a los 5 plebeyos que lo perseguían, lo que hizo que accidentalmente se rompieran los tazones entre ellos. Luego corrió a rescatar a los prisioneros, lo que llevó al jefe de la tribu de la tierra a cargar contra él.
pero Su-won desvió una espada de madera voladora que aterrizó justo frente a la cara del jefe. En ese momento, el jefe se dio cuenta de que Su-won no era un hombre ordinario, simplemente había estado ocultando su verdadera fuerza fingiendo tener suerte. Su-won rescató con éxito a los prisioneros, aunque hacerlo traería tanto desventaja como ventaja. La ventaja es que ahora tenía más tropas, pero la desventaja es que el lado opuesto podría ganar más puntos rompiendo sus cuencos nuevamente. Su-won fue perseguido una vez más, haciendo que el jefe aún no estuviera seguro de si Su-won era realmente hábil. Pero poco después, una ráfaga de viento entró, levantando humo y polvo que separó la formación del jefe. Luego preguntó a los miembros de su tribu que se habían unido al equipo de Su-won sobre quién les había enseñado eso. Tácticas, y revelaron que todo era una estrategia de Su-won, incluyendo predecir el viento. El jefe finalmente se dio cuenta de que había juzgado mal a Su-won, entendiendo ahora que Su-won estaba intencionalmente llevando a sus fuerzas a la derrota, mientras también elegía a las personas más obedientes de su tribu como sus soldados. Las fuerzas de la tribu de la tierra fueron finalmente derrotadas, dejando solo al jefe rodeado. Vio que la ardilla que había percibido antes ahora parecía un halcón, observando su presa. Su-won entonces le ofreció la oportunidad de revivir a sus tropas y continuar la batalla para preservar su honor, pero el jefe se negó, diciendo que si esto fuera un campo de batalla real, ningún soldado sería revivido, y aunque estuviera solo frente a 1000 enemigos, todavía pelearía. Luego luchó con Su-won, pero mientras Su-won luchaba ferozmente, él tropezó, dando al jefe la oportunidad de romper el cuenco en su cabeza, lo que le permitió al jefe cambiar el rumbo del partido por sí solo. Unos días después, el jefe todavía no sabía por qué había venido Su-won, hasta que su esposa le informó de repente que el té que ella preparaba había sido comprado por comerciantes e introducido en los principales países, lo que significa que la cantidad de té en sus campos ya no sería suficiente para satisfacer la demanda. Sin embargo, Su-won sugirió que cuanto más raro era algo, más valioso se volvía, así que debería preservarlo como una especialidad regional. Un anciano en la mina también informó que ahora la mina necesitaba ser ampliada, pero no había suficientes trabajadores para la extracción. Las piedras que antes habían considerado sin valor en manos de artesanos se convirtieron en las mismas joyas que el jefe había usado durante el festival. Al ver que los problemas en la región se habían resuelto, Su-won decidió irse. Para cuando el jefe se dio cuenta de todo lo que Su-won había hecho, Su-won ya se había ido. El objetivo de Su-won era reclutar a la tribu de la tierra porque su moral era fuerte, y si estallaba la guerra, su fuerza militar sería crucial. El jefe ahora sentía que realmente no había juzgado mal a Su-won y decidió depositar sus esperanzas en él, incluso viendo a Su-won como alguien con más potencial que su padre. Mientras tanto, el grupo de Yona había llegado a la ciudad portuaria, que Jun creía que era donde el dragón Ouryu se estaba escondiendo. Hak había estado allí antes, mientras que Kaya estaba exhausta, y el grupo en su conjunto había llamado demasiado la atención. Entonces Hak decidió ir a investigar la ciudad solo. Cuando Yona se ofreció a acompañarlo, Hak la detuvo, porque notó que ella no había estado durmiendo bien recientemente y quería que se quedara a descansar. Le entregó sus armas a Jun para que las cuidara y entró solo a la ciudad. Una vez allí, Hak encontró el lugar más desolado que antes. Unos pocos soldados, origen desconocido, estaban acosando a los habitantes del pueblo y sintiéndose indignados, Hak y un joven de cabello verde aparecieron para intervenir. Los dos ayudaron a la chica a huir y lucharon contra los soldados antes de finalmente perderlos. El hombre de cabello verde de repente entregó a la chica a Hak y se fue rápidamente, aparentemente por algo urgente. Luego regresó a un barco en el puerto y se reunió con el boss. Capitán, sabía que una vez más había provocado una pelea con los soldados, pero también había sentido la presencia del dragón blanco y el dragón azul cerca. Esa noche, Hak regresó y el grupo decidió entrar a la ciudad al día siguiente para hacer compras. Mientras tanto, Shina y Kaya ya se habían dado cuenta de que el dragón Ouryu estaba en un barco anclado en alta mar. Al día siguiente, Shin-a y Kaya guiaron al grupo para encontrar al dragón Ouryu, mientras que Hak de repente decidió ir solo, separándose deliberadamente de los demás, ya que no les había contado sobre su encuentro anterior con los soldados y no quería que el grupo se metiera en problemas. Jun también sintió que algo era extraño, ya que Hak siempre estaba al lado de Yeona como una sombra. Pero cuando Kaya llevó al grupo hacia el barco donde habían sentido la presencia del dragón Ouryu, esa presencia de repente desapareció. En ese momento, el dragón Ouryu se había reunido con Hak en la ciudad. El dragón Ouryu explicó que algunas personas lo estaban siguiendo y quería la ayuda de Hak por un momento,
Llevó a Hak a una taberna para hablar, y cuando Hak preguntó por qué la ciudad portuaria se había vuelto tan desanimada, el dragón Ouryu reveló que el lugar había cambiado desde que un cierto señor llegó al poder y comenzó a explotar a la gente. Siendo un hombre de espíritu libre, él tenía la intención de luchar. Jun y Yeona llegaron inesperadamente y vieron a Hak, obligándolo a explicar la situación, pero el dragón Ouryu ya se había escapado. Hak intentó explicarle a Yeona por qué el dragón Ouryu se fue, porque sintió tanto al dragón blanco como una presencia que lo dejó sintiéndose conflictuado. Nunca le había gustado creer en la misión de proteger a su maestro y no quería estar atado por él, así que seguía intentando huir de ello. Mientras tanto, Hak tuvo que liderar al grupo para escapar de los soldados y terminó encontrándose nuevamente con la chica que él y el dragón Ouryu habían salvado el día anterior. Ella llevó al grupo a su lugar de trabajo y Hak explicó todo lo que había pasado, a través de cómo la ciudad fue gobernada por un señor corrupto cuyos soldados usaban su poder para intimidar a los ciudadanos. Destruyeron tiendas, secuestraron mujeres hermosas y exigieron impuestos exorbitantemente altos a cualquiera que quisiera hacer negocios. Esa era la razón por la cual el comercio de la ciudad portuaria había casi colapsado. Yeona ahora entendía por qué las sonrisas de los habitantes del pueblo parecían tan falsas. Cuando Jun preguntó sobre piratas, la chica reveló que los piratas nunca habían dañado a los locales, ya que solo robaban mercancías de los barcos de los señores. Esa noche, el dragón Ouryu se coló en uno de los barcos de carga del señor y descubrió que se utilizaba para contrabandear drogas. Luego apareció toda su tripulación de barco y lanzó un ataque al barco de carga. Según la historia que se contó, la habilidad especial del dragón Ouryu eran sus patas, que le permitían saltar muy alto. El barco pirata afirmó victoria y el capitán ordenó que se quemara el barco de carga del señor. El capitán prohibió a su tripulación matar personas, lo que significaba que siempre tenían que asegurarse de tener una ventaja abrumadora si querían que una misión tuviera éxito. Más tarde, el capitán notó que el dragón de Ouryu estaba inusualmente callado. Admitió que todavía estaba pensando en lo bien que se sintió pelear junto a Hak la noche anterior. Todos sabían de sus poderes, pero nadie lo odiaba por eso. Él también valoraba mucho a las personas en este barco, porque hace 13 años había dejado su aldea en busca de libertad y terminó aquí. Actualmente, el capitán estaba tratando de reclutar a más personas capaces para lanzar un ataque a gran escala y derrocar a los corruptos. Señor, necesitaba tanta fuerza como fuera posible, porque no quería que las personas que consideraba sus hijos murieran. Como sabía que el dragón Ouryu había conocido a Hak, ella quería que él trajera a Hak de vuelta. El dragón Ouryu sabía que tendría que encontrar la manera de persuadir a Hak, sabiendo que Hak estaba atendiendo a alguien. Al día siguiente, el dragón Ouryu regresó al pueblo para encontrar a Hak nuevamente. Mientras Hak y el grupo también buscaban al dragón Ouryu, presenciaron a los soldados atacando a los habitantes del pueblo cercano, pero no pudieron intervenir. Así que Jun llevó al grupo a un rincón y explicó que los soldados se habían vuelto locos porque los piratas les habían robado la carga la noche anterior. Si actuaban ahora, atraerían más atención. Una vez que los soldados se fueron, el grupo continuó. Hak luego se separó del grupo nuevamente, ya que ahora era un hombre buscado en la ciudad. El dragón Ouryu, viendo esto, pensó que sería más fácil reclutar a Hak. Más tarde, Hak se encontró de nuevo con el dragón Ouryu y descubrió que él también era buscado ahora, igual que Hak. Los dos quemaron sus carteles de búsqueda y el dragón Ouryu comenzó a intentar reclutar a Hak, pero a Hak le parecía que el tipo era un pervertido, así que se negó y le dio un puñetazo para ahuyentarlo. Apagado, pero el dragón Ouryu se levantó de nuevo y se lanzó hacia él, obligando a Hak a huir. Hak luego se reunió con Yeona, grupo, mientras que el dragón Ouryu una vez más se escabulló. Aunque sabía que Hak ya tenía un maestro, el dragón Ouryu todavía estaba decidido a atraerlo a su lado. Más tarde accidentalmente cayó y fue visto por Kaiya. Mientras tanto, el grupo de Yeona había regresado a la tienda que había sido atacada por soldados antes, solo para descubrir que un niño de la familia había sido asesinado por los soldados. Jun fue a ver cómo estaba el niño, pero ya era demasiado tarde para salvarlo. Yeona se angustió por no haber intervenido antes para prevenir esto. Luego decidió que si este lugar había estado en caos desde la época de su padre, entonces era su deber restaurar el orden allí. En ese momento, Kaiya ya había escuchado la historia de Jihye, y Jihye mismo estaba atrapado dentro de un frasco, así que Kaiya llevó el frasco con él. Sin embargo, cuando Jihye escuchó que iba a conocer al maestro que se suponía debía servir, rompió el frasco y escapó, diciendo que todavía tenía muchas cosas que quería hacer y no tenía intención de ayudar o servir a alguien. Jihye luego se fue y una vez más encontró a Hak, se presentó y nuevamente invitó a Hak a unirse a él.
pero Hak seguía negándose. Cuando Yona apareció, Jije de repente se arrodilló, sintiendo la sangre dentro de él, hirviendo. Se dio cuenta de que este era precisamente el maestro del que debía mantenerse alejado, pero al mismo tiempo se encontró incapaz de alejarse de su lado y no podía mover su cuerpo. Yona sintió que él era realmente el Ouryu. Dragón, y Kaya pronto llegó para confirmarlo. Jije se dio cuenta de que no podía subestimar el vínculo entre los 4 dragones y el rey dragón carmesí. Sin embargo, Jije declaró directamente que no tenía intención de convertirse en ella, subordinado. Pero Yona respondió que no estaba tratando de forzarlo, solo de pedir su fuerza, y si él se negaba, ella no lo presionaría más. Cuando supo que Jije era un pirata, pidió conocer a su capitán para que pudieran unir fuerzas para luchar contra el señor local, ya que estaba furiosa por lo que había sucedido en esta tierra. Entonces Jije le dijo que al día siguiente podría ir con Hak a su barco. Esa noche, después de hablar con Jun, a la mañana siguiente el grupo fue a conocer al capitán de Jije. Sin embargo, el capitán quería probar sus habilidades primero, así que hizo que su tripulación atacara al grupo de una vez. Hak y los 2 dragones pasaron fácilmente la prueba. Luego, el capitán le preguntó a Jun qué podía hacer. Aunque él no podía pelear, era capaz de muchas otras cosas. En cuanto a Yona, era diferente. Ella no podía decir con confianza que era capaz de cualquier cosa, pero el capitán vio la determinación en sus ojos y decidió darle un tipo diferente de prueba: recoger algo llamado la hierba bendición del cielo. Todos se sorprendieron al escuchar esto. Si era difícil para ellos, entonces aún más para una princesa. Pero era la orden del capitán. La hierba bendición del cielo era una planta medicinal rara que solo crecía en el cabo Cloudveil. Tenía la capacidad de curar rápidamente heridas y enfermedades y sería muy útil en la próxima batalla. Yona no dudó en aceptar. Había una cosa que el capitán no había dicho. La hierba solo crecía en el medio de un acantilado empinado, y Yona tendría que ir sola sin la ayuda de los guerreros dragón o Hak. Yona aún así estuvo de acuerdo firmemente. Jije luego le mostró el camino. Él señaló el camino hacia adelante. Si Yona lo seguía hacia abajo, habría una cueva del tamaño justo para su cuerpo, y allí dentro crecía la hierba. Recuperando la compostura, Yona comenzó a moverse. Aferrándose a la cara del acantilado, ella bajó lentamente. Una ráfaga fuerte de viento la sorprendió, haciendo que sus piernas se congelaran de miedo. La ardilla de Shin-no y Jije estaban detrás de ella, intentando calmarla. Para ser honesto, incluso Ji no estaba seguro de reunir esa hierba, y mucho menos una chica. Sin embargo, la princesa temblorosa ante él ahora era muy diferente de la que una vez lo había hecho. ¡Arrodíllate! Comenzó a cuestionarse si Yona realmente era el maestro de los 4 dragones. Ji-ha gritó, instando a Yona a regresar. Estaba bien fallar, nadie la estaba obligando, pero Yona estaba decidida a no regresar. Si se daba la vuelta ahora, sería humillante delante de todos. Continuó arrastrando sus pies temblorosos hacia adelante. Dijo que recibir esta tarea era en realidad una bendición, porque si en la próxima batalla las personas que le importaban resultaban gravemente heridas, lo que traía de vuelta podría ayudarlas a recuperarse. Por eso tenía que elegirlo sí o sí. Aún así, estaba muy asustada, no solo por el peligro que tenía delante, pero también de perder a las personas que amaba. Aunque el capitán le había ordenado ir sola, Ji-ha la había seguido en silencio todo el tiempo por si algo salía mal. Él no ayudó, solo siguió. Después de un cierto punto, Ji-ha no pudo seguir más porque el camino se hizo demasiado estrecho, y ahora Yona realmente tenía que continuar sola. Mientras avanzaba, trató de calmarse y finalmente encontró la hierba bendición del cielo. Ella llamó a Ji-ha para informarle, pero de repente una enorme ola la golpeó, llevándola consigo. Ji-ha corrió hacia adelante para encontrarla, y afortunadamente Yona todavía se aferraba a una liana. Ji-ha intentó salvarla, pero ella rechazó su ayuda, con miedo de romper su promesa al capitán. Otra ola vino rompiendo, así que Ji-ha no tuvo más remedio que salvar a Yona después de todo. Solo ellos dos lo sabían, así que no importaría. Además, el principio de Ji-ha era que si una joven estaba en peligro, él debía ayuda a ella. Hak y los demás, preocupados por Yona, habían venido al acantilado a buscarla. Al ver la altura, Chilla se puso extremadamente ansiosa. Querían bajar y salvar ella, pero el capitán los detuvo diciendo que la princesa estaba usando la hierba. Bendición del cielo para ganar su confianza, y si fueran a rescatarla ahora, ¿no estarían pisoteando su determinación? Sin embargo, Chin-ha ya había visto a Yona regresar desde lejos. Jun estaba encantado de ver que Yona estaba a salvo. Ella dio la hierba bendición del cielo al capitán y confesó que había fallado el desafío porque Ji-ha la había salvado, así que quería hacerlo de nuevo.
El capitán estaba muy contento con Jonah, sinceramente. Si Ji-ha no hubiera salvado a Jonah, ella misma lo habría arrojado al mar. El capitán aprobó a Jonah en la prueba. Hak se sintió aliviado de que ella estuviera a salvo. Ji-ha le preguntó a Hak si cuidar de Jonah era tan agotador que siempre parecía así. Hak dijo que sí, y Ji-ha agregó que él mismo había envejecido otro año siguiendo y cuidando de Jonah. Sin embargo, Ji-ha a menudo se preocupaba por mujeres, pero Jonah podría ser un caso especial, pura y obstinada. Sin embargo, de alguna manera, alguien ya había tirado todo solo para protegerla. Ji-ha le preguntó a Hak hasta dónde habían llegado las cosas entre él y Jonah, pero Hak simplemente respondió que solo estaba protegiendo a alguien importante. Ji-ha observó que aunque los dos eran cercanos, todavía había distancia entre ellos. Parecía que Hak no quería aferrarse a Jonah. Esa noche, Hak pensó en lo que Ji-ha había dicho. Él veía a Jonah como a una hermana menor, protegiendo la tierra donde Suwon y la princesa habían gobernado. Toda su vida había estado dedicada a tal juramento. Ahora, enfrentando a una princesa que lucha cada día por sobrevivir, Hak simplemente cumplió su promesa al rey de protegerla, y por lo tanto no pidió nada más. Hak luego vino a revisar las manos heridas de Jonah por cosechar la hierba. Trató las heridas de espinas con miel. Mientras aplicaba la miel, Hak pensó de nuevo en las palabras de Ji-ha. Había reprimido sus deseos internos para no ir demasiado lejos. Perdido en sus pensamientos, derramó la miel. Sin pensar mucho, lamió la mano de Jonah. La princesa se sorprendió y salió corriendo. Parecía que en el fondo ese deseo aún permanecía. Esa noche Jonah habló con el capitán. Disolvería la tripulación pirata después de que terminara la batalla, ya que no quería perder seres queridos y deseaba vivir tranquilamente. Ella también le pidió a Jonah que se llevara a Ji-ha con ella una vez que todo estuviera hecho. En ese momento, Chin-ha notó que muchos barcos se estaban reuniendo en el puerto, 7 en total, todos armados. El capitán reunió a todos para discutir un plan. Ella supuso que el enemigo había reunido tal fuerza debido a un trato importante. El cliente esta vez fue el Imperio Qiuyi, y las mercancías que estaban traficando eran personas, en su mayoría mujeres y niños. No, solo eso, pero esta vez también tenían la intención de eliminar por completo a la tripulación pirata. El capitán marcó un lugar para su ataque sorpresa. El problema era cuándo atacar y en qué barco estaban las mujeres y niños. Seguramente el enemigo los usaría como rehenes. El capitán necesitaba más información para elaborar el plan más preciso. Necesitaban destruir a los miserables que habían hecho daño a tantas personas de una vez por todas. Al día siguiente, todos se apresuraron a prepararse. Jonah aún no había podido ayudar mucho. Fue por ahí preguntando a los demás, pero todos estaban ocupados con sus tareas. Al ver eso, el dragón verde le sugirió que fuera a explorar la ciudad. Él la llevó y se elevó en el cielo. Mientras volaba, Ji-ha avistó al señor local. Cada vez que la gente veía su carruaje, se escondían en sus casas. Desde arriba, Jonah vio a una chica disfrazada. Cuando se acercó para preguntar, descubrió que la chica se estaba escondiendo del señor. Unos días antes había oído rumores de un trabajo fácil con buena paga, así que ella y su amiga habían ido a una tienda en particular. Amiga, que era más atractiva, fue invitada a una sala privada. Después de esperar un rato, la chica se preocupó y asustó. Cuando miró adentro, su amiga ya había sido llevada y nunca regresó. Más tarde, descubrió que la tienda pertenecía a la Lord. Aterrorizada de que los guardias pudieran venir tras ella, se había disfrazado. Ji-ha le aseguró a la chica que su amiga solo había sido secuestrada, por lo que no había necesidad de preocuparse. Regresando con la información que había reunido, como había descubierto el lugar donde estaban reuniendo a las personas para el tráfico, Ji-ha investigó la tienda que mencionó la chica. Según uno de los trabajadores allí, la tienda solo estaría reclutando personas hasta la tarde del día siguiente. Mañana, lo que parecía ser su oportunidad de atacar si había mercancía de calidad. El señor esperaría hasta el último minuto. En resumen, el trato se llevaría a cabo ese día. Ahora necesitaban encontrar una manera de rescatar a las víctimas. Jonah se ofreció para la tarea. Ella se infiltraría en el barco y enviaría una señal a todos. Hak y los demás no estaban de acuerdo con ella. Plan diciendo que si la descubrían, la matarían. Sin embargo, no tenía tiempo para buscar en cada barco, y su prioridad era salvar a las personas, no derrotar al señor. Jonah convenció a todos y el capitán acordó dejarla llevar a cabo el plan. Pero para aumentar la posibilidad de éxito, el capitán insistió en enviar a una persona más con ella para apoyo. Hak y Kaya ambos se ofrecieron como voluntarios, pero los traficantes solo reclutaban mujeres jóvenes atractivas. Hak, Kaya e incluso Jia se ofrecieron de nuevo, lo que le dio al capitán un dolor de cabeza. Así que miró a Jeon, dado sus agudos instintos y conocimientos sobre explosivos. Era perfecto para el trabajo.
y en este asunto John estaba seguro de que su apariencia y disfraz de mujer eran lo suficientemente atractivos. Con el plan finalizado, lo llevarían a cabo al día siguiente. Esa noche, Jonah se sentó a conversar con el capitán, quien le recordó que tuviera cuidado una vez abordara ese barco. Sería considerada la hija del capitán, y ella no permitiría que nadie perdiera la vida. Jonah no tenía recuerdos de su propia madre desde hace mucho tiempo, pero mientras hablaba con el capitán, la mujer le daba una sensación que solo podía describir como maternal. Mientras caminaba, Jonah se encontró con Huck. Al pasar junto a él la sostuvo, su espalda. Todavía no podía aceptar que la princesa se dirigiera al peligro, solo quería atarla y evitar que fuera a cualquier parte. Jonah solía creer que la tierra gobernada por su padre era un lugar pacífico y próspero, pero a lo largo de este viaje había visto muchas regiones que aún sufrían bajo su gobierno. Jonah no sabía si la forma de gobernar de su padre había sido correcta o no, pero los eventos que suceden aquí también llevaban parte de su responsabilidad, por eso tenía que luchar, así que pidió que se le permitiera ir. Huck solo podía mirar mientras Jonah se desvanecía gradualmente en la oscuridad. Ver la expresión decidida en su rostro lo sorprendió y le hizo querer ver a la princesa tener éxito. Al día siguiente, Jonah y June se disfrazaron y Kaya junto con la ardilla de Shin-Ah también se vistieron para seguirlos. Al ver la nerviosidad de June, Huck vino a tranquilizarlo. Luego ambos fueron a la tienda de tráfico, fueron invitados a una habitación y luego cayeron por una trampilla. Todos afuera esperaban noticias de Jonah y June. Después de caer en un pozo, Jonah fue vendada y llevada a un lugar secreto. Ambos fueron llevados a una habitación llena de otras chicas. Jonah se había torcido el tobillo durante la caída. Un rato después llegó el señor para inspeccionar. Se acercó a Jonah, notando que se destacaba de los demás y planeaba quedársela para él mismo. June dio un paso adelante para pedirla en su lugar, pero el señor lo miró y lo pateó. Cuando sus propios hombres intentaron detenerlo, también fueron golpeados. El señor pisoteó a June mientras aterrorizaba a las otras chicas para que no intentaran escapar. Mientras se entregaba a su crueldad, de repente sintió una sensación de ardor en su mano. Era por la mirada ardiente de Jonah. Mirando de cerca, se dio cuenta de que la había visto antes. Por suerte, él no la reconoció, ya que había oído que ella había sido asesinada durante el golpe de Suwon. Aún así, dijo que recordaría esos ojos, luego se fue. June juró pagar esta deuda. Algunas de las chicas intentaron escapar, pero una chica que había estado allí durante 2 semanas las detuvo, diciendo que era imposible. Sus palabras solo añadieron a la desesperación de las demás, pero Jonah era diferente. En este lugar oscuro, ella brillaba intensamente, reavivando la voluntad de vivir en todos. Esa noche fue la noche del intercambio. Jonah y June fueron vendados y llevados. Mientras tanto, Huck estaba profundamente preocupado, aunque al menos estaba mejor que el lagarto blanco. En verdad, él también estaba muy preocupado por Jonah y June, aunque no lo demostraban. Jiha trató de actuar como si todo estuviera bien, pero los otros se unieron contra él. Entonces Shina vio varios barcos comenzando a moverse. El capitán reunió a todos para preparar la partida. En el lado de Jonah, June había llamado a la ardilla de Shina para ayudar a desatarlo. Una vez libres, él y Jonah esperaron a que el guardia bajara y luego lo eliminaron. Jonah dijo que rescataría a todos, pero en verdad tenía más miedo que nunca. Recuperando la compostura, Jonah explicó su plan a las chicas una vez más. Aunque su pierna todavía estaba muy dolorida, siguió avanzando. Al ver el coraje de la princesa, la chica mayor de antes decidió seguirla y ayudarla, y todas las demás chicas se unieron en acuerdo. El nombre de la chica mayor era Yuri. Afuera, el grupo de Huck había comenzado a actuar. White Dragon luchó mientras gritaba el nombre de Jonah. Blue Dragon aún no había visto la señal de Jonah, y sus enemigos estaban aumentando en número. Pero no se les permitió matar, de acuerdo con las órdenes del capitán. Green Dragon tuvo que seguir saltando entre barcos para apoyar a la tripulación. Del lado de June había atraído a 2 guardias hacia él para que Jonah y Yuri pudieran empujar algunas cajas sobre ellos. Sin embargo, una ola sacudió el barco, permitiendo que uno de los guardias escapara y tomara a Yuri como rehén. June estaba dividido entre usar sus fuegos artificiales para salvarla o para enviar una señal, ya que tenía muy pocos. Si hubiera sido el viejo June, habría priorizado escapar. Pero después de conocer a ese tonto, June había cambiado. Se quitó el disfraz y declaró que era un pirata. El guardia restante se levantó y atacó a June, dejándolo golpearlo un poco. June luego reveló que había colocado explosivos en el barco, y solo él conocía sus ubicaciones. Sin otra opción, los 2 guardias arrastraron a June para buscar las minas, advirtiendo que si no había ninguna, lo matarían como ejemplo. Tan pronto como uno de ellos se fue, Jonah se levantó de un salto, agarró la bolsa que contenía su arco y salió corriendo.
Cuando el guardia restante intentó perseguirla, Yuri lo golpeó en la cabeza. Jun fue descubierto mintiendo y estaba a punto de ser ejecutado. Cuando Yona apareció, los enemigos se burlaron de lo que una chica débil como ella podría hacer, pero mira de cerca. Sus ojos eran como un segundo sol, quemando sus corazones podridos y haciéndolos retroceder. Aprovechando el momento, Yona se lanzó hacia adelante, tomó los fuegos artificiales de Jun y los disparó al cielo. Dragón Azul vio la señal. Aunque ahora conocían la ubicación, Hack estaba demasiado lejos para ayudar. El único que podía llegar era Dragón Verde. Justo cuando los enemigos estaban a punto de matar a Yona, el Dragón Verde intervino y con unos pocos movimientos rápidos los envió volando. Yona y Jun se sintieron aliviados de que el plan hubiera tenido éxito. En ese momento llegaron los refuerzos del señor, pero el Dragón Azul vino a ayudar al Dragón Verde. Hack y el Dragón Blanco se quedaron para seguir apoyando a los demás. Una vez que todo estuvo bajo control, la tarea restante era capturar al señor. Hack y Dragón Blanco seguían derribando naves enemigas una por una, y varios miembros de la tripulación vinieron a apoyar a Dragón Verde. En cuanto al señor, había recibido la información y decidió unirse personalmente a la lucha para proteger el imperio que había pasado más de 30 años construyendo. Jun había identificado la ubicación del señor. Estaba en el barco donde estaban estacionados Dragón Verde y Dragón Azul. Dado el número inusualmente alto de soldados allí, Dragón Azul entró primero y estuvo a punto de caer en una emboscada, pero logró manejarlo. Cuando entró al barco, el señor ya había huido, planeando regresar a su residencia, reconstruir sus fuerzas y lanzar un contraataque al grupo de Yona. Mientras se jactaba, el Dragón Azul descubrió su ubicación. El Dragón Verde inmediatamente se lanzó hacia el objetivo. El señor sacó su arco y disparó una flecha que golpeó al Dragón Verde en el hombro, rompiéndole el ala. El señor preparó otra flecha para acabar con él, pero entonces ese mismo sentimiento ardiente regresó y lo llenó de terror. Así que no se había equivocado en ese entonces. La chica con el cabello rojo, Fuego de la capital, allí estaba de nuevo. En ese instante fugaz, la chica cuyo cabello carmesí reflejaba la luz del sol, la princesa Yona, disparó una flecha directamente a través de su corazón, poniendo fin a la vida pecaminosa de un señor corrupto. La batalla final había terminado. Todos regresaron a Nusinsotu puerto, reuniendo a las víctimas rescatadas con sus familias. Al ver a Yona y Jun cubiertos de heridas, Hack y el Dragón Blanco se enfurecieron y atacaron a los traficantes restantes. El capitán declaró la victoria y dijo a todos que celebraran con un banquete. Todos celebraron juntos alegremente. Mientras Yona deambulaba por la ciudad, inesperadamente se encontró con Suwon. Él estaba encantado de verla viva, admitiendo que había estado conmocionado por la noticia de su muerte, pero estaba contento de que ella estuviera aquí ahora. Yona, sin embargo, todavía estaba atormentada por el recuerdo de Suwon matando a su padre. De repente, Suwon la abrazó. Resultó que sus hombres estaban cerca, así que tuvo que esconderla adentro. Ella quería usar la daga al lado de Suwon para derribarlo, pero él la detuvo. Después de despedir a sus soldados, Suwon le dijo que entendía que ella quería matarlo. Pero él le pidió perdón, diciendo que ahora no era el momento, ya que todavía tenía cosas que necesitaba hacer. Una vez que todo estuviera terminado, dijo que ella podría hacer lo que quisiera. Después de decir esas palabras, Suwon se fue. Hack estaba buscando a Yona. Cuando escuchó que ella lloraba, corrió, echó un vistazo a la situación y ya pudo adivinar lo que había pasado. Cuando Yona regresó, trató de actuar alegre para ocultar su verdadera sentimientos, pero todos podían notar que algo estaba mal. Incluso mientras comía con el grupo, derramaba su comida sin darse cuenta, e incluso se cambió de ropa allí mismo frente a todos. Hack tuvo que intervenir antes de que ella entrara a cambiarse adecuadamente, e incluso exigió dinero a cualquiera que hubiera visto a la princesa. El Dragón Verde vino a encontrar a Hack. Al darse cuenta de que Hack normalmente no traía su lanza a la ciudad, claramente algo andaba mal. Mientras se cambiaba, Yona todavía tenía el pasador que Suwon le había dado. Tantas cosas habían ocurrido desde que ella dejó el palacio. Esa tarde, ella y Hack se sentaron juntos a ver el mar. Yona decidió que dejaría la ciudad portuaria y le preguntó si quería ir con ella. Por supuesto, él tenía que seguir a la princesa como su sombra. Todos detrás de ellos estaban escuchando la conversación. Ella decidió que se irían a la mañana siguiente. Esa noche todos celebraron otra fiesta. Dragón Verde se sentó solo, tocando su instrumento en un acantilado. Yona vino a encontrarlo y elogió su interpretación. Cuando ella intentó tocarlo ella misma, sonaba como un buey pisando un roto. Cuerda. Los dos se sentaron y hablaron un rato. Más tarde, Dragón Verde fue a buscar a sus camaradas, aquellos que habían luchado junto a él en innumerables batallas, para despedirse, porque esta noche todos probablemente comenzarían una nueva vida. Después de eso, fue a ver al capitán.
Recordaron viejos tiempos y hablaron sobre la decisión del dragón verde. Seguir a Yona sería difícil. Camino, pero tal vez ese era el destino de un dragón como él. Aún así, no podía sentirse tranquilo dejando a Yona fuera de su vista, aunque ella no tenía poder. Aunque caminaba hacia adelante mientras lloraba, él había sido consumido por su resplandor. Al día siguiente, todos se pusieron en marcha juntos. El capitán y los demás le dieron a Yona muchos consejos y también le entregaron una hierba celestial. Ella abrazó al capitán como una despedida a una figura materna. Luego se fueron. Mientras viajaba, Dragón Azul vio a Dragón Verde, quien se había unido al grupo en secreto, así que lo obligó a rebelarse, y así su grupo ganó un nuevo miembro. A lo largo del viaje, gracias a las habilidades de caza de Green Dragon, sus comidas mejoraron significativamente. Ahora solo quedaba un dragón, el dragón amarillo, así que Green Dragon se ofreció para encontrarlo, pero los otros dragones discutieron, diciendo que era su misión también. Los tres discutieron, así que Hak y Jun se fueron a procesar el ciervo que el dragón verde había atrapado. Yona misma desmembró ella. Antes, cuando estaba en el palacio, nunca se había imaginado quitarle la vida a un animal. Evitarlo sería como hacerse la vista gorda a su vida. Mientras rezaba por el animal, un hombre apareció de repente a su lado. Él estaba de acuerdo con su opinión, pero dijo que todos los seres son iguales y que un día todos llegarán al paraíso. Mientras hablaba, su estómago gruñó y la baba goteó de su boca. Se disculpó diciendo que solo era un transeúnte, así que ella no debería preocuparse. Viendo que claramente tenía hambre, Yona lo invitó a quedarse. Hak, Yona y Jun asaron carne juntos. A Hak no le importaba quién era el tipo, y los otros dragones probablemente todavía estaban ocupados discutiendo. Mientras comían, hablaron sobre el dragón amarillo. Según los mitos fundacionales, tenía un cuerpo poderoso. Cuando los otros dragones regresaron, estaban bastante sorprendidos. El hombre comiendo frente a ellos era el dragón amarillo. Su nombre era Zeno, un viajero que amaba viajar y divertirse. Los tres dragones podían sentir que él era el indicado. Lo único extraño fue que el dragón amarillo no sintió la sensación de ardor al encontrarse con Yona, a diferencia de los demás. Nadie sabía si era fuerte o solo un tonto. Antes de que Yona pudiera siquiera invitarlo a unirse, él ya había aceptado. Como se mencionó, al dragón amarillo le gustaba deambular y divertirse, así que como tenía tiempo libre, simplemente se fue con ellos. Parte de la razón fue también porque la cocina de Jun era deliciosa. Dragón Blanco todavía lo encontraba difícil de creer y pidió a Dragón Amarillo que demostrara su fuerza. Según para él, su cuerpo era increíblemente resistente, pero Hak lo noqueó de un solo golpe. Jun notó que la piel del dragón amarillo era más suave que la de Yona en comparación con él. Si Hak decía que era el dragón amarillo, la gente lo creería más. Al darse cuenta de que su secreto había sido expuesto, Hak bromeó diciendo que era el dragón amarillo. El dragón blanco respondió que si Hak fuera un dragón de verdad, tendría que ser el ultra malvado supervillano dragón oscuro, pero honestamente también sonaba bastante genial. De cualquier manera, Dragón Blanco estaba realmente feliz de que los 4 dragones finalmente se hubieran reunido. Jun también parecía feliz, pero la simplicidad de todo había opacado su profundidad. Esa noche Dragón Amarillo vino a buscar a Yona, la ayudó a recoger leña. Yona le dijo que incluso si otros no creían que él era el dragón amarillo, ella aún así lo hizo porque a través de sus ojos el aire a su alrededor se sentía diferente al de una persona ordinaria, como un cálido rayo dorado de luz solar. Aunque acababan de conocerse, estar cerca del dragón amarillo le dio a Yona una sensación de calidez y se reintrodujo formalmente, diciendo que era un honor conocer al dragón amarillo Zeno. Más tarde, Jun calculó todo de nuevo. Cuando la noche cubre todo, la sangre de los dragones renacerá una vez más según el antiguo pacto. En el momento en que los 4 dragones se reúnan, la espada y el escudo que protegen al rey despertarán, y finalmente el dragón carmesí regresará al amanecer. Jun había descubierto la próxima dirección del grupo. Unos días después regresaron para encontrar a Iksu. Tan pronto como entraron a la casa, todo estaba en caos y el sacerdote estaba tendido en un lugar con la cabeza cubierta de sangre. Después de interrogarlo, supieron que había hecho un desastre porque estaba demasiado hambriento. Entonces Jun regañó a Iksu a fondo. Solo con mirar, Iksu podía decir que Yona había experimentado muchas cosas. Jun preguntó sobre la profecía divina, Iksu dijo que aún necesitaban un poco más de tiempo antes de que aparecieran la espada y el escudo para proteger al rey. Cuando llegara ese momento, Yona seguramente sabría qué hacer. En ese punto, el dragón amarillo finalmente habló que ese era el objetivo de Yona al reunir a los 4 dragones. Breve, desde que Hak y Yona huyeron del palacio real, necesitaban la fuerza de los 4 dragones para sobrevivir. Pero, ¿qué vendría después? ¿Seguirían corriendo para siempre o derrocarían a Su Won y reclamarían el trono?
Con el poder de los 4 dragones, recuperar el palacio sería más fácil que comer pastel, pero Zeno dijo que no participaría porque no era capaz de pelear con nadie. De cualquier manera, Dragón Amarillo pensó que Yona debería pensar en ese propósito antes de que llegara el momento del que habló Ick-Su. Todos decidieron quedarse allí por ahora. Esa tarde, los 3 guerreros Dragón y Hak se sentaron a discutir las cosas. Vengando a su padre y derrocando a Su-Won a un lado, si Yona recuperara el trono, ¿qué haría? Entonces, era difícil esperar mucho de una chica de 16 años. Al mencionar a Su-Won, Hak se fue. Esa noche, Ick-Su y Yona hablaron frente a la cascada. Después de todo lo que había pasado, su padre había amado la paz, pero el reino no había sido feliz. Cuanto más aprendía, más débil se sentía. Pero aún así, en momentos de desesperación, siempre había gente allí para ayudarla. No era lo suficientemente fuerte para levantarse, pero las personas detrás de ella habían extendido sus manos para apoyarla. Todavía había muchas personas en este país que necesitaba proteger. No se arrepintió de haber derribado a ese señor corrupto. Seguía preguntándose si aún había más sinvergüenzas como él en este reino. Por eso, a partir de ahora, ella quería hacer cosas grandes. Ella salvaría a las personas desafortunadas del reino de Kouka. Se disculpó con su padre por ir en contra de sus deseos y usar armas antes de regresar al palacio real. Todavía tenía cosas que necesitaba hacer. También le contó a Ick-Su sobre su encuentro con Su-Won. Ella lo odiaba, pero no pudo sacar su espada para apuñalarlo. Ick-Su dijo que no importa cuán tonto o confuso pueda ser, todavía hay sentimientos que nunca pueden ser borrados. Tarde en la noche, cuando todos los demás estaban dormidos, Yona aún estaba entrenando bajo la lluvia. Hak vino a buscarla. Preocupados de que pudiera resfriarse, los dos se refugiaron en una cueva. Yona sabía que Hak aún estaba molesto porque ella sostenía una espada. Él dijo que no estaba enojado, solo preocupado por ella. Pero Yona no quería usar a Hak como su escudo, necesitaba ser más fuerte. Anteriormente, Yona le había pedido al dragón verde que le enseñara la espada, porque Hak se negó. Al igual que Hak, el dragón verde no quería que ella enfrentara el peligro. El dragón verde pensó que la razón por la que Hak no quería que ella empuñara una espada era porque quería que ella estuviera más segura y más feliz que nadie. También dijo en broma que Hak quería atar a Yona y esconderla para que ningún otro hombre pudiera verla nunca. Antes de que pudiera agregar que Hak era un chico posesivo, Jun ya lo había llamado. Yona pensó que el dragón verde era justo. Bromeando, Hak dijo que era lo contrario, solo quería que todos en el palacio vieran su fuerza. Un día él se los diría: mira, esta es la chica que expulsaste del palacio, la princesa Yona, la que se cortó el pelo y tomó una espada, la que vivió más fuerte que nadie para proteger esta tierra. Eso es lo que él diría. Yona estaba muy feliz y se durmió junto a Hak y él besó a la princesa en la frente. El anime termina aquí. Adiós. Spoiler. En el manga, Hak le propone matrimonio a Yona.